Hola gente, ¿cómo van? Acá les traigo otro fanfic que me encontré por ahí, pero bueno, el link del creador en descripción. Todos los derechos a sus respectivos creadores. En las heladas tierras del norte, un cesto navega en las calmadas y frías aguas del archipiélago. El resto presenta muestras de quemaduras y un que otro rasguño. Una manta blanca resalta entre los restos del cesto. Este simple objeto traerá un gran cambio en la historia vikinga. En una de las islas del archipiélago, un lugar rocoso y elevado de las mareas, la isla tenía un puerto ascendente, al igual que la forma de un garra. Esto era Berk, una de las islas vikingas del archipiélago. Las casas que se alzan en esta peculiar formación son nuevas. En el puerto, un hombre alto de pelo rojizo castaño con una barba larga del mismo color amarrado en una trenza de parte inferior, sus ojos verdes divisan los extensos mares que rodeaban su isla. Su vestimenta era una camisa de color verde al igual que el pantalón. Unas botas de cuerpo de yak con una capa de pelos de algún animal ondeando al viento de un color marrón vivo oscuro. Portaba un casco vikingo con dos cuernos de yak con el centro negro. Su nombre era Estoico, el vasto jefe de la isla. No habrá ataques hoy, susurró viendo el sol caer sobre los fines del mar. Oye, Estoico, gritó una voz a su espalda. El vikingo se dio la vuelta y observó a un hombre de pelo rubio con un enorme bigote atado en trenzas. Su vestimenta era un pantalón de color marrón con una camisa de color paja. Traía una bota de cuero al igual que su chaleco. Una de sus manos tenía un gancho de pesca y una de sus piernas tenía una pata de palo. Su casco vikingo con los cuernos de un antílope. Valka te está buscando. El hombre miró a su fiel compañero. ¿Por qué, Bocón?, preguntó el jefe. Dijo algo de encontrar un niño en un cesto con rastros de quemaduras y rasguño, además de un extraño colgante. Bocón miró al jefe, quien puso una expresión extraña. Guíame a ella, ordenó el pelirrojo, y ambos emprendieron el camino. Valka, una mujer de cabellos castaños atados en una trenza, ojos marrones, quien tenía un pantalón de color marrón al igual que una camisa de color amarillo otoñal, junto a una falda de color marrón rojizo, debajo unas botas de cuero de yak color marrón claro. Veía el pequeño bulto que ya hacía envuelto entre las mantas blancas. Con cuidado retiró las mismas revelando un bebé de pelos rubios con una dije entre las manos. El bebé, al sentir la mirada de la mujer, alzó la vista mientras mordía dicho dije. Valka quedó asombrada de aquellos ojos azules tan brillantes como el fuego de dragón. Pero no de uno cualquiera, uno de los pocos dragones que venían con las tormentas, los Skerry. Hola pequeño, susurró la mujer viendo el bebé esbozar una pequeña sonrisa. ¿Me prestas esto?, habló mientras tomaba el medallón que el bebé comía. La mujer se maravilló con el emblema, una especie de copo de nieve con aparente color entre morado y azul marino. Curioso, susurró antes de darle la vuelta y leer la leyenda Naruto. Así que te llamas Naruto, le habló a lo que el rubio rió. Detrás de ella el viento sopló y con él trajo una sensación de miedo. Valka tomó al niño y caminó rumbo a su cabaña. No había ni caminado 2 metros cuando una piedra cayó sobre el cesto. La mirada de miedo no se hizo esperar en Valka y se preguntó qué pasaría si se hubiera tardado un segundo más. Estoico llegó a su cabaña y vio a su mujer con un bebé de pelos rubios y ojos azules. Estos estaban frente a la chimenea. Valka, la llamó. A Estoico. Ven, quiero presentarte a alguien. El vikingo se acercó a su mujer y observó detenidamente al niño. Se llama Naruto. Estaba en un cesto a la deriva en la costa de la isla de Loke. Gracias a Odín que lo encontré antes que un animal salvaje o un dragón. Estoico miró al bebé, que no parecía intimidado por su aspecto, es más, le parecía gracioso. Dime qué ocurrió, preguntó el pelirrojo. Su mujer empezó a relatar las acciones que estuvo realizando ese día antes de encontrarse con Naruto. Ya veo, susurró el jefe de la tribu antes de ver a su esposa y hablar. Sé lo que me pedirás, así que está bien, dejaremos que te quede. Pero eso sí, no quiero que me vuelvas a contradecir que los dragones son malos y dejaras de meterte en el fuego cruzado. Estás embarazada, esas son mis condiciones. Valka vio a su esposo y supo de inmediato que no estaba a discusión, así que con un poco de molestia aceptó. Pero esa decisión cambiaría el futuro de la isla, ya que Naruto junto a su hermano traerán un gran cambio en el mundo vikingo. Esto es Berk, uno de los lugares más inhóspitos del mundo. La mayoría de la gente común se daría media vuelta al ver este enorme montículo de tierra mojada.
Pero no mi pueblo, no, ellos preferirían morir antes de siquiera poder pensar en abandonar esta tierra. Bueno, 7 generaciones ayudan bastante a eso, pero créanme cuando les digo que eso no es así. De hecho no hay alguna casa antigua, solo tenemos una anciana que realmente creo que vivió desde la llegada a Berk. Bueno, somos vikingos, por lo que no me sorprendería si fuera así, pero no conforme con eso, el problema más grande es una enorme plaga. Mientras gente común se preocupa por ratas negras, mosquitos o cucarachas, nosotros nos tenemos que preocupar de enormes criaturas reptilianas. Escupe fuego con el apetito de un huracán, y mira que me he visto unos cuantos de esos en mi juventud. Thor santo, estoy hablando igual que Bocón. No, espera, Bocón es el maestro de Hippo, yo no tengo maestro. Entonces ¿qué me pasa? Una explosión resuena tras nuestro protagonista. Bien, me llamo Naruto Odinson Adoki, y esto es solo el comienzo. Acto seguido dio un salto con un hacha en mano adentrándose en la batalla. Narrador omnipotente. La isla de Berk era asaltada por sus mayores enemigos, dragones, los cuales desde hacía 7 generaciones mantenían una extraña relación de vida. El dragón robaba al vikingo, el vikingo mataba al dragón, el dragón tomaba venganza y su descendencia seguía el extraño patrón, pero nadie se quejaba. De este pueblo habían nacido leyendas y de los dragones también. Esta es la leyenda de 2 hermanos y sus amigos, los cuales podrían cambiar el rumbo. Ellos llevarán la historia vikinga a nuevos horizontes. Ellos bailarían en el Valhalla con los dioses y al mismo tiempo poemas se cantarán de ellos como los jinetes de dragones. Buenos días, saluda un vikingo de pelo negro y barba a un joven quinceañero pelo marrón rojizo, con una playera y pantalones verdes junto a unas botas de color marrón, al igual que un chaleco de pelo del mismo color. Este corrió por el campo de batalla evitando flechas, bolas de fuego, magma caliente, cuchillas mortales y una que otra oveja voladora. Por donde pasara oía cosas como: ¿qué haces afuera? No deberías estar aquí. Deberías cubrirte, etcétera. Sin embargo, nuestro vikingo jovenzuelo no hacía caso, no, hasta que casi es partido a la mitad debido a una enorme descarga de magma. ¿Qué haces afuera? ¿Qué hace otra vez afuera? Ve a cubrirte, le advirtió un vikingo robusto de cuerpo parecido a una roca. Tenía músculos más grandes que una espada y la fuerza de un sifón. Su aspecto era de una barba rojiza tan tupida que cubría más que solo su torso. Portaba camisa y pantalones verdes oscuros, unas botas y la capa de jefe de color marrón. Su nombre estoico el Basto. El joven vikingo siguió su camino. El destino era próximo a revelarse. El mayor enemigo había atacado y era por ello que nuestro corredor llegaba al fuerte de fuertes, donde la gente más prometedora acudía en busca de fuerza, y esa zona no era otra más que la armería. Entro y el herrero le saludó. Oh, qué bueno que te unes a la fiesta, creía que ya te habían llevado, bromeó Bocón. ¿Quién, a mí? No, los dragones no sabrían qué hacer con todo esto. Realizó una clásica pose para demostrar sus músculos de los cuales carecía. Bueno, necesitan moldadientes, ¿no? Preguntó Bocón. La gente empezó a llegar en busca de afilar sus hachas, espadas y otras cosas, también por boleadoras o arcos. En otro lugar, un grupo de jóvenes quinceañeros se movían con rapidez y agilidad por las calles incendiadas de la isla. A la izquierda, habló un joven de pelo moreno, estatura promedio, de aspecto mugriento y desalineado. Su vestir era playera y pantalones grises, junto a unas botas y chaleco negro, unas vendas de cuero en los brazos. Su nombre era Patán Jorgenson, uno de los más prometedores vikingos de la baja generación. Ok, respondió otro de los jóvenes, el cual era grande y robusto con brazos lo suficientemente fuertes para romper troncos de los árboles. Su única extrañeza eran sus pequeñas piernas. Su pelo era rubio paja, llevaba un enorme abrigo color marrón con las botas negras. Su nombre Pata Pezingerman. Él tenía la complexión pero no la valentía para matar dragones. 19 casas están llameando en la zona derecha. ¿Qué tal tu hermana? Preguntó uno de los jóvenes de pelo rubio lacio y largo. Sus vestimentas eran una playera y pantalón grises con las botas y chaleco de color negro. Miraba a una joven idéntica a él, quien vestía de igual manera, solo que el chaleco y los pantalones eran miel. 48 hasta el momento, respondió la joven. Estos eran los gemelos Brutacio y Brutilda Tortón, 2 cabezas de carnero que podrían causar más destrucción que los dragones, aunque no había mejores personas cuando de locas ideas que funcionaban mejor que las cosas convencionales. Estamos cerca de la herrería,
Es posible que tengamos que cubrir más de que esperábamos, les comentó una segunda voz femenina. Ella también era rubia natural, sus ojos azules brillaban con fulgor entre tanto marrón de sus compañeros, vestía una playera olivo, con una falda de cuero y picos, un pantalón azul con unas botas color miel, dos sombreras de acero en sus hombros y unos calentadores de antebrazos color olivo para completar una diadema en la frente. Su nombre era Astrid Oferson, la segunda más prometedora de la baja generación, solo por debajo de uno de los más fantásticos vikingos, demenciales, precipitosos y cabezas hueca eran muchos, pero él siempre sería el número uno. Astrid, deja de fantasear y ayuda, le gritó Patán sacándola de su sueño. Hoy, habló tomando su balde con agua, pasaron frente a la armería cuando el joven principal los vio. Se tardaron demasiado, gritó a los jóvenes. No es tan fácil ir por toda la aldea en llamas, cargando baldes de agua y salir ilesos por los dragones, le gritó Brutáceo. Hablando de reclamos, deberías de tener más cuidado, Hippo, me enteré que casi te parte un pesadilla monstruosa, le reprochó Astrid al joven de la armería. Salió de la nada, se defendió el chico. Esa no es excusa, un vikingo debe de estar alerta constantemente, si no es un dragón es otro vikingo el que nos quiere muerto, le detuvo Brutilda. Es fácil para ustedes, pronto irán al ruedo y podrán matar dragones a diestra y siniestra, yo en cambio seguiré aquí muriendo lento entre acero y óxidos, se quejó Hippo. No te sientas mal, Hippo, tal vez yo también repruebe el examen y me dedique a ser el aprendiz de Goti, le animó Patapez. Por cierto, ¿Naruto no se ha aparecido? Preguntó Astrid. No, debe de estar con el jefe, desde hace poco que lo vi rumbo a las catapultas, hubo un avistamiento de furia nocturna, así que deben de estar en alerta máxima, les comentó Bocón, los más jóvenes se rieron. Veo que tenemos un grupo de fanáticos aquí, comentó Bocón. Bueno, club de fans no sé si es el término correcto, es solo que le admiramos, es fuerte, testarudo, valeroso, lindo, intrépido, sabio, es una caja de sorpresas, fueron los halagos de los jóvenes. Y es próximo jefe, les recordó el bigotudo, él sabía muy bien que esas reacciones se las había ganado el joven a pulso, después de todas las hazañas que se contaban de él eran un tanto fantásticas como para ser reales. Bueno, será mejor que vuelvan al trabajo, los dragones no irán de Naruto, los demás asintieron y volvieron al trabajo. En el centro de la aldea vemos a un rubio dorado cual sol brillar ante 7 nader mortífero, llevaba una playera roja, con los pantalones negros, el chaleco y las botas color miel. Una hacha bailaba en su mano derecha, dio un salto para ponerse centrado entre los 3 dragones, este rió y empezó la batalla, un nader embistió desde la retaguardia, dio un salto y golpeó a otro que venía por la izquierda, uno que acechaba por la derecha recibió una patada, 2 entraron por el frente siendo el de la izquierda quien fue bienvenido con una patada, mientras que el de la derecha tomó un hachazo en el cuello al igual que otro que amenazaba desde la izquierda, para terminar con otro que atacó el flanco izquierdo de la retaguardia quien conoció el zurdazo maestro, viendo a los dragones caídos se movió por la zona en busca de su padre, el cual se encontraba con una manada de gronkles. Buenos días padre, saludó mientras se barría tirando de 2 en 2 dragones. Buenos días Naruto, veo que te levantaste con energía, le saludo estoico. Así es, hoy es el día más feliz de mi vida, voy a romper mi récord personal, le comentó el rubio a su padre, el cual suspiró ante esto. Vamos Naruto, ¿estás feliz solo por eso? Creía que por fin habías encontrado novia, todos se detuvieron incluso los dragones. ¿Yo? ¿Novia? Preguntó sin poder detenerse. Sí, ya sabes, creía que habías encontrado a alguien que te pudiera llevar el ritmo, o al menos que te cause alegría el verla. ¿Qué tal Astrid? Ella y tú se llevan muy bien, ambos tienen química, son buenos en el lanzamiento de hacha, son los que mejores notas tienen en las pruebas de armas, ambos son testarudos como un gronkle, sin ofender, advirtió al ver las caras molestas tanto del dragón como de su hijo. Pues la verdad no sé, Astrid me gusta pero no sé si pudiera ser mi novia digo, me encanta pasar tiempo con ella más que nadie, bueno tal vez menos que con mi hermano pero jamás me había puesto a pensar en si la quisiera como novia, sé sincero el joven, estoico en cambio bufo, su hijo podría ser un mar de energía y habilidades extraordinarias, pero era más denso que una roca cuando de amor se trataba.
Odín ilumínalo, imploró viendo a los cielos, lo que era desconocido para él es que incluso los dioses no podían hacer nada por el joven más que suspirar. La batalla cesó al alba, en la cual las pérdidas materiales superaban a las pérdidas vitales, solamente 2 hombres habían muerto esa noche. Bueno, creo que es momento de empezar el día, les comento estoico viendo su gente, los demás asintieron y partieron al gran salón donde los adultos tendrían una reunión. Los chicos y yo veremos las trampas puestas, veremos qué pescamos esta noche, nos veremos en la tarde, le comunicó Naruto a su padre y este asintió. Por cierto, Naruto, piensa en lo que hablamos, le pidió el grandullón, a lo que el rubio asintió. Naruto caminó a sus amigos y habló. Bueno, creo que tenemos trabajo que hacer, revisaremos las trampas y veremos qué atraparon. Brutilda y Brutáceo les tocan las del lado norte de la isla, Patán y Patapez les tocan las del sur, y Astrid Tueipo les toca las del este, yo voy a las del oeste, fueron las indicaciones que dio Naruto, a lo que los demás sonrieron y tomaron camino a las zonas respectivas. En la zona norte los gemelos estaban viendo las trampas y grande fue su decepción al notar que no había más que 2 gaviotas. Bueno, no tenemos tanta suerte en estas cosas, pero hay que decir que pudimos obtener la cena, se animó Brutáceo al ver la cara de su hermana. ¿Crees que mis encantos están funcionando en Naruto? Le preguntó su hermana de repente, provocando un suspiro en él. Esto era cosa de todos los días, no podía esperar, siempre que tenían una oportunidad de estar a solas ella le hacía la misma pregunta, y él daba la misma respuesta. Te lo repetiré, los encantos femeninos no afectan a Naruto, es como una muralla fuerte, impenetrable, la única forma es que fueras una catapulta con la suficiente fuerza para romper sus defensas, le explicó Brutáceo produciendo un silencio en ambos. Tienes razón, hermano, a partir de hoy seré más contundente y para el final del día tal vez sea la futura esposa de Naruto, soltó Brutilda viendo provocando otro suspiro en Brutáceo, se daría contra un muro más duro que la roca. Mientras tanto, en la parte sur de la isla, Patán y Patapez habían tenido más suerte que los gemelos, pero solo consiguieron unos 10 terrible terror. Mala suerte, creo que esta es la peor ocasión, habló Patapez viendo a su compañero. Demonios, ahora cómo conquistaré a Astrid, se quejó el bruto promedio. ¿Qué tiene que ver Astrid en esto? Preguntó sin entender el rubio tosco. A ver, cara de pez, en esta isla la población femenina no es mucha, o al menos no tan decente, por lo que me quedan algunas opciones y las viables son Astrid, Brutilda y las chicas de la isla Berserker, por lo que es obvio que sea yo quien sea la pareja sentimental de Astrid. Patapez suspiró, no entendía el cabeza de carnero en muchas ocasiones, pero en estos momentos lo que le habían contado llegó a un nuevo nivel de estupidez. Odio ser yo el que te diga esto, pero de entre todos los vikingos solteros, el mejor prospecto es Naruto, ya que él tiene gloria y fama hasta los huesos. Además, hay gente que afirman que entre Naruto y Astrid son algo más que solo buenos amigos, la gente tiene altas expectativas con ellos y el futuro de ver que cargan en sus hombros, le explico lo más francamente posible. Patán rió ante la explicación. Por favor, cara de pez, si eso llega a ocurrir se acabaría el mundo, le advirtió el moreno. Bueno, entonces no te molestará hacer una apuesta en el nombre de Odín, le provocó el rubio. ¿Qué clase de apuesta? Inquirió el otro. Apostaremos a ver quién gana, Astrid deberá elegirte a ti antes del próximo fin de año, y en mi caso elegir a Naruto antes de final de mes, el ganador debe de realizar las tareas del otro durante 3 meses, ¿te parece? Ante la idea, Patán lo meditó y aceptó dándole la mano a su compañero, quien sonrió confiado en su apuesta. Al mismo tiempo, al este de la isla Astrid e Hippo pudieron observar que les había tocado un Grooncle y que una de las disparadoras estaba vacía. No debe de estar lejos, cerca de la moza de Loki, pero vamos por los demás, tal vez sea una pesadilla monstruosa y requeriremos de varios más para contenerlas, le comentó Astrid viendo la trayectoria desde la orilla. Esto era nuevo, nunca una de estas se había disparado con algo, así que ansiosos y alegres emprendieron el viaje de regreso con el Grooncle. Desearía que Patapez estuviera aquí, sería más fácil llevarla, se quejó Hippo ganando una risa de Astrid. Veo que no eres del tipo atlético, esto no es casi nada comparado a darle batalla a Naruto, le comentó Astrid divertida de ver al hermano de su mejor amigo caer rendido desde el inicio.
Bueno, mi hermano no pesa lo mismo que el granito, se defendió el chico ganándose más risa por parte de su compañera. De pronto ambos jóvenes se sumieron en un silencio bastante cómodo, o lo era para al menos uno de ellos, para el otro el silencio solo significaba caer en su mar de pensamientos, así que, queriendo evitar eso, se atrevió a preguntar. Hippo, ¿crees que pronto iremos al ruedo? Le preguntó Astrid viendo directamente el rostro de su amigo. Este se quedó quieto un segundo antes de responder. Bueno, quizás ya sea tiempo, la verdad no hablo mucho con papá, ese trabajo le corresponde a Naruto, aunque a veces no sé si pueda seguir siendo el mediador en nuestras discusiones. Terminará calvo antes de los 20, Astrid se estremeció ante la imagen de un Naruto calvo. No, eso no debe ocurrir, el cabello forma parte de su encanto, y rió ante la expresión de Astrid. La rubia suspiró ante la risa de su amigo. ¿Tan evidente es? Preguntó, a lo que nuestro castaño respondió. Sí, se te nota a kilómetros, tu extraña alegría que aparece solo cuando está él y tu aterrador carácter al no verlo son indicios muy claros. El color cereza llegó ligeramente al rostro de nuestra rubia con una ligera sonrisa, la cual murió al recordar algo. Pero pareciera que no se percata de nada, parece que él no siente lo mismo. Hippo trató de buscar una manera de animarla, pero ella tenía razón a medias. Era cierto que su hermano era denso, demasiado para alguien normal, pero realmente si notaba a los demás, es más, casi siempre que tenía oportunidad, se encontraban hablando del ruedo y claramente ella siempre destacaba. Hippo no podía recordar cuántas veces habló sobre las habilidades de los otros, ya que siempre era Astrid. De hecho, creía que su hermano inconscientemente desarrolló una obsesión con ella, pero no le diría a ello ya que solo era una teoría en su perspectiva, y fue así que siguieron su camino hasta donde sería el punto de reunión. Naruto había registrado su lado de la isla y pasó por alto el hecho de que atrapó 3 Naders, 8 Gronkles y un pesadilla monstruosa. La razón, su cabeza era un frenesí de pensamientos y sentimientos que producían una receta para una desastrosa comida. La única cosa que odiaba Naruto era pensar, ya que suponía un esfuerzo para lo que él no estaba hecho, o al menos para cosas muy complejas, y aún así ahí estaba él con la cabeza atascada de ideas y complejos problemas que involucraban a una sola persona, Astrid Ferson, porque sí, a nuestro rubio la idea de estar con Astrid le parecía tentadora, pero también tenía que ser realista. ¿Él era lo suficientemente maduro como para tener un compromiso? Su respuesta era un rotundo no, pero estaba el factor tiempo, el cual provocaba que su padre no estuviera por mucho tiempo, lo que lo ponía como futuro jefe, aunque él preferiría que Hippo tomara ese manto. No quería terminar con el humor de un ogro, y ahí entraba otro punto, que es lo que él quería. Era claro, una linda familia, la cual pudiera cuidar y proteger. Se veía con por lo menos 3 monstruosos rubios corriendo por la aldea y 2 valquirias en un campo de entrenamiento junto a su madre, quien le veía con amor y devoción, y él devolvía la mirada con gratitud y lealtad. Su mujer no tenía una forma definida, pero sí una voz que no llegaba a comprender y que claramente sonaba más desesperada. ¿Espera desesperada? Eso era nuevo. La voz se hacía más y más fuerte y la reconoció como la Astrid, pero ¿qué hacía ella en su dilema? ¿O sería que había encontrado la solución? Pero de ser así, ¿qué debería decir? O mejor aún, ¿qué era lo que le pediría? ¿Ser su novia? ¿Su prometida? ¿O se casarían de inmediato? La respuesta a la última pregunta era un rotundo no, al menos no hasta que terminara las lecciones en el ruedo, y podría pasar un buen tiempo para ello. La segunda opción era tentadora y la primera era el curso correcto a tomar, pero no era él el vikingo número 1 en sorprender a los demás. ¿Acaso sus acciones poco ortodoxas eran la solución a sus problemas siempre? Entonces, ¿qué hacía él pensando cosas complicadas cuando la solución estaba frente a sus narices siempre? Él se casaría con Astrid Ferson y nada ni nadie le impediría hacerlo, pero... Naruto, cuidado. Su cerebro captó muy tarde la advertencia, y por andar en las nubes se vio flotando ligeramente sobre un barranco. Me lleva él, pero la frase quedó a medias cuando cayó unos 10 metros cuesta abajo. El sol caía por las montañas, un grupo de personas veía como nuestro rubio protagonista descansaba en una cama. Gracias a Torque está bien, habló Astrid. Sí, jamás espere aquel efecto. Naruto es como un imán de problemas, pero es más difícil de matar que una hierba mala, halagó Patapez viendo a su amigo recostado durmiendo plácidamente. Vamos, cualquiera puede hacer lo que hizo, alardeó Patán.
Puedes sobrevivir a una caída de 10 metros, rompiendo 4 rocas, 2 veintenas de árboles, una mina de hierro y un salto de 40 metros a un arrecife de coral noqueado. Preguntó Brutacio. Cállate, cabeza de carnero, respondió el galán al ver que su alarde tenía muchos contras. El día que eso suceda podré alardear de haberlo visto todo. Una voz muy conocida interrumpió a los demás. Naruto, celebraron los otros al verlo reaccionar. ¿Cuánto estuve dormido? Preguntó el rubio. Unas 2 horas más o menos, le respondió Hippo. Bien, ahora que estoy consciente voy a decir algo que estuve pensando muy detenidamente, habló Naruto tomando las manos de Astrid, quien parecía confundida. Astrid Oferson, cásate conmigo. El silencio se hizo presente ante la súbita propuesta. Las caras de Brutacio y Brutilda eran tan graciosas que costaba decir quién tenía más consternación. Patán por su parte tenía la mandíbula por el suelo, Hippo tenía la cara en blanco con un par de chivis de Naruto y Astrid besándose, y Patapez parecía el hombre más feliz del mundo por la noticia. No obstante, Naruto estaba ahí con el rostro fijo en Astrid, quien buscaba un signo de que esto fuera un sueño o que sea un efecto por el golpe, pero en sus ojos solo había determinación, una que solo lograba ver cuando los dragones atacaban. Por su mente miles de pensamientos cruzaron, pero hubo uno que parecía expulsar un brillo sin igual, y este pensamiento se apoderó de su mente y sus labios se abrieron para poder decir. Sí. Naruto rió y lentamente se acercó a su nueva prometida. Tenía una clara y firme intención de besarla, pero ese no sería el día, ya que la puerta fue abierta captando la atención de todos y por ella entraron Bokon, Stoico y el padre de Astrid. La tensión del ambiente era tan palpable que el más mínimo movimiento podría producir un efecto negativo. Stoico veía a Astrid, el padre de ella Naruto, este veía a su hermano a Bokon, quien a su vez veía a Patapez, quien se fijaba en Brutilda y quien miraba a Patán, quien veía a Brutacio, el cual cerraba el círculo viendo a Stoico. La puerta se abrió y entró Goti, la cual sin prestar atención a la atmósfera se colocó frente a Naruto y le hizo beber un líquido asqueroso y luego se retiró a atender a sus demás pacientes dejando la situación como iniciamos. Pasaron cerca de 2 horas manteniendo el duelo de miradas, fue hasta que Stoico suspiró que el ambiente se relajó un poco. ¿Y bien podrían explicarme qué ocurre aquí?, preguntó. Será mejor que te sientes ya, esto es un poco complicado, pidió Hippo, a lo que el jefe se sentó y miró a su hijo menor, quien empezó a relatar los sucesos hasta ese momento. Una explicación más tarde. Entonces, ¿me estás diciendo que Naruto acaba de pedirle matrimonio a Astrid y ella aceptó?, preguntó el pelirrojo, a lo que todos asintieron. Creo que debía esperar esta decisión tan radical siendo tú, expresó el padre de Astrid. Stoico asintió y miró a los dos jóvenes quienes mantenían sus manos juntas. Bueno, creo que esto resuelve un problema menos, ahora solo queda empacar y rezar a los dioses que nos cuiden en nuestra travesía, suspiró Stoico poniéndose de pie. ¿Irán al nido nuevamente?, preguntó Naruto viendo a su padre. Así es, quedas a cargo, ya sea temporalmente o permanentemente, Stoico susurró, pero nuestro protagonista captó la idea. Por cierto, los 6 irán al ruedo, Bokon estará a cargo de su entrenamiento. Esto alegró a los demás y fue así como terminó otro día en la gran isla de Berk. Naruto estaba viendo partir los barcos con el destino próximo a la muerte, miró a los cielos, cerró los ojos, fijando la imagen de su padre junto a su madre. No lo llames aún, lo necesitamos aquí, susurró mientras el viento calaba sus huesos. Jamás se acostumbraría a la sensación que deja una misión como esta. Después de todo, él ya había perdido mucho y no quería hacerlo más. No deberías estar aquí. Naruto giró el rostro y se topó con Astrid, quien parecía feliz de encontrarle. Lo sé, pero quería verlo por última vez, no sé si volverá, por ello al menos me gustaría guardar su rostro en mi mente, será lo único que me quede, el recuerdo de su vida. Astrid no refutó, conocía a Naruto muy bien, el vikingo más poderoso y famoso era como le conocían, pero el verdadero Naruto era simplemente un joven lleno de miedo y dudas, deseoso de que lo que aman no se perdiera, porque desde la muerte de su madre a manos de los dragones el rubio tuvo un cambio dramático, su inocencia se perdió y a pesar de ello jamás buscó venganza, solo buscó el mantener lo que más amaba a salvo. Así debiera de convertirse en un monstruo, mientras hubiera alguien que lo esperara él podría seguir adelante.
Era curioso, había escuchado del mercader Joan que los más fuertes no eran los que buscaban el poder, sino aquellos que amaban algo, los que buscaban acabar con tanto dolor y sangre. Los pacifistas en muchas ocasiones eran los más fuertes y solo aquellos sin deseo de liderar eran los más correctos para ello. ¿Qué sabias palabras le dio en ese entonces, ya que ahora que veía a Naruto su rostro reflejaba decisión y seguridad, su postura convicción, pero sus ojos estaba escrito el miedo y la tristeza? Era simplemente magnífico el ver las emociones de una persona en tan solo unos cuantos segundos. Estoy segura de que volverá, después de todo, aún lo necesitan aquí. Naruto miró a Astrid, quien tenía una sonrisa heladina, negó y pasó un brazo tras su espalda, la acercó a él y habló. Sí, lo necesitamos aún aquí. Ambos se vieron antes de acercarse lentamente, estaban a tan pocos centímetros que ambas respiraciones chocaron tenuemente. Nuestra rubia cerró los ojos mientras el rubio acortaba aún más la distancia, fue solo una medida milimétrica lo que separaba ambos labios, pero la suerte no estaba de parte de ellos. «¡Hey tórtolos, es hora de cenar!», les gritó Brutáceo rompiendo la atmósfera romántica que ambos habían creado. «Juro que lo freiré la próxima vez», susurró oscuramente Naruto provocando risas en Astrid. «Enseguida vamos Brutáceo», respondió Astrid ya que Naruto estaba con la mandíbula tensa, tomando la mano de nuestro protagonista, el cual se dejó llevar, ya tendría su oportunidad para vengarse de los acontecimientos, y obtendría el beso de Astrid o Ferson así fuera lo último que haga, y era promesa y Naruto jamás rompía una promesa. La semana empezó de una forma bastante ajetreada, Naruto se había quedado a cargo ya varias veces, pero por alguna razón su mente siempre viajaba a Astrid, algo malo, ya que estuvo en varias ocasiones a punto de cometer una estupidez, pero no lo hizo de milagro. Sin embargo, sus trabajos eran más demandantes de lo que recordaba, y muestra de ello era que la mayoría del tiempo no podía dar 2 pasos sin que alguien lo interceptara con alguna idea que su padre no aprobó, cosa que él también no aprobaba. Fue así que poco a poco el trabajo se redujo, al menos de momento, porque no era raro que alguien causara un desastre que requeriría su juicio. Cerca de las 8 de la noche Naruto finalmente dio por terminadas sus labores de ese día, entró al gran salón y vio a los chicos sentados en una mesa comiendo mientras Bokon les daba algunos consejos. Nuestro rubio entró y se fue acercando a la mesa oyendo la plática. «Deben de saber que la diferencia entre una buena maniobra y una descabellada», explicaba el bigotudo. Los demás veían con cansancio a su instructor. «Solo porque hayan visto que funcionó a alguien más no significa que les funcione a ustedes», prosiguió Bokon dándole una idea a Naruto de qué ocurría. «No me digas que alguien intentó una maniobra ilegal», preguntó el rubio una vez estuvo cerca de la mesa. El resto miró a nuestro protagonista, quien tomó asiento junto a su rubia. «Sí, Brutilda y Brutáceo intentaron tu clásico barrido con giro, Patapez tu defensa fantasma y Astrid intentó tu giro mortal ciego». El joven de mirada azul dio una sonrisa. «Contra un nader», le explicó el bigotudo produciendo una mueca de dolor en Naruto. «Muy mal. Primero que nada, el barrido con giro solo es funcional contra Cremallerus, la guardia fantasma es práctico siempre y cuando tengas la agilidad y velocidad de reacción muy afinados, y temo decirte Valkyria que el giro mortal ciego es exclusivo para evadir una embestida de Gronkle», cultivó a sus más despistados compañeros. «Así es, y créanme cuando les digo que perfeccionar esas técnicas costaron bastante. Naruto ayudó para que nadie creyera que lo lograrían de la noche a la mañana. Después de todo, aún recuerda cuántos moretones y una que otra fractura se ganó por perfeccionarlas». La charla siguió hasta que fue hora de despedirse, cosa que para Naruto y Astrid fue la cosa más difícil, más que nada porque estaban muy a gusto hablando de sus primeros días en el ruedo de Naruto, quien entró bastante joven y salió a los pocos meses. Astrid parecía realmente interesada en saber cómo se las arreglaba para poder hacer sus hazañas y Naruto se mostraba receloso a decirle: «Vamos Naruto, dilo, no me pienso burlar», rogó por 10ª vez la rubia. Naru miró a su novia y suspiró, seguramente se arrepentiría de esto pero no quedaba de otra. «Bueno, verás, la idea que todos tienen de mí es la de alguien fuerte y temerario, pero realmente no es así. Desde que tengo memoria mis únicas motivaciones fueron 3, la primera era hacerme notar, quería que la gente cuando volteara a verme no viera a un adoptado o el hijo de Estoico el Vasto, no quería ser el centro de la admiración de muchos pero por mérito propio, no por la sombra de otros». Astrid le miró, eso podía entenderlo, después de todo ella estaba en la misma posición desde hace algún tiempo.
La segunda fue porque con la muerte de mi madre, quería proteger lo último que me quedaba, mi hermano y padre, no quería sentirme así otra vez, jamás me perdonaría que alguien de mis seres queridos murieran y yo pude hacer hasta lo imposible por salvarlos. Nuestra rubia sintió pena por él, no podía concebir que alguien de su estatus y fuerza pudiera sentirse tan vulnerable. Pero la razón más importante es, mi miedo, un miedo que lo único que hace es acelerar mi corazón y llenarme de adrenalina, un miedo que saca algún tipo de poder desde mis más profundos confines, ese miedo que actúa como trauma, uno que no comprendo muy bien el por qué lo tengo. Al ver las llamas, un extraño lugar aparece y una voz dulce diciendo mi nombre, esa es la principal motivo por qué logro tales hazañas. Terminó nuestro rubio justo al frente de la casa de su novia. Astrid se detuvo, con delicadeza tomó las manos de Naruto y le dedicó una mirada paciente. El rubio mantuvo sus ojos fuera del alcance de los de ella. No creo que esté mal sentirse con miedo, todos alguna vez lo hemos experimentado, pero, usó una mano para levantar su rostro para ver aquellos misteriosos ojos azules que a diferencia de los suyos, mostraban fiereza, convicción y valentía entremezclados con desconsideración, odio y sufrimiento, algo que le rompió el corazón. Nadie tiene la fuerza para sobreponerse a algo así solo, por ello quiero que me hagas una sola cosa, aferrarte a lo que te queda y vive con ellos el hoy porque el ayer no se puede cambiar, solamente recordar. Astrid acortó la distancia entre ambos y abrazó a nuestro rubio, el cual devolvió el abrazo torpemente, embriagado por el hipnótico olor del cabello de su novia. Naruto lo aspiró de tal manera se quedara grabado en su memoria. Esta acción provocó pequeñas cosquillas en Astrid, quien empezó a reír. Basta ya, me haces cosquillas. Naruto rió con ella y se separó. Hasta mañana, susurró el rubio besando la frente de la rubia, quien tomó un ligero color rosa. Hasta mañana, devolvió esta entrando a su casa. Naruto la vio adentrarse en su hogar. Naruto se quedó ahí unos minutos antes de tomar camino a su hogar, se sentía ligero pero aún así el sentimiento de desconsideración se albergaba en su corazón como un veneno pensante e incurable. Astrid se dejó caer sobre su cama, un suspiro que retenía desde hacía un buen rato salió de su boca. La razón era sencilla, Naruto adó que el hombre que amaba le mostró su lado más vulnerable, aquel que solamente él conocía, porque era más que obvio teniendo en cuenta que la gente siempre lo veía lleno de alegría, energía y una actitud que ponía de buenas a todo el mundo. Respiro hondo, no era la primera vez que Naruto se sinceraba con ella, pero en ese entonces solo eran amigos, pero ahora novios y peor aún prometidos. ¿Cómo se suponía que actuara de ahora en adelante? Sabía actuar como una amiga después de todo 10 años de amistad y no de cualquiera de ser los mejores amigos, le calaba en el alma, pero ahora debía de cambiar y no entendía cómo hacerlo. Si alguien le preguntaba sobre Naruto, ella era la mejor en el tema y aún así hace solo unos instantes había visto una nueva cara que nunca conoció más que de manera superficial. La volvería loca antes del matrimonio, pero su rabieta se detuvo. ¿Matrimonio? Esa palabra era la clave de todo, debió de saberlo. Un matrimonio era algo que Naruto estaba obligado a realizar, ya que era el próximo jefe de Berk y quien no quisiera estar a su lado, todas incluso ella, y ahora que tenía la oportunidad un miedo extraño a Naruto surgió de la nada, era una estupidez ese sentimiento. Naruto no era esa clase de chicos los cuales toman lo más conveniente o se fijan en la apariencia. Muestra de ello fueron estos últimos 3 años en los que dejaba plantadas a las chicas que otras aldeas postulaban solo para divertirse con ella. 40 chicas fueron ignoradas, 80 más puestas en vergüenza por la densidad del chico, pero que 120 jóvenes de lugares que ella desconocía fueran solo para poder tener una oportunidad y ser rechazadas a causa suya, porque si para esas alturas sospechaba que la gente los veía como pareja y estaban muy equivocados, ahora sí lo eran, pero en ese tiempo no. Dejando salir el aire de nuevo tomó la manta de su cama y se envolvió en ella, se quedó un rato así viendo el techo cuando aventó la almohada contra la puerta y maldijo mentalmente a Naruto. Él y su desquiciadamente habían hecho que actuara de manera irracional, todo por la culpa de esos bellos ojos azules que al contacto con el sol resplandecían aún más que otra cosa, su indomable cabello rubio que parecía oro líquido y que al ondear con el viento dejaba ver su lado más sexy que tenía, los músculos que poseía debajo de esa
blanca ajustada ropa, los pectorales y el paquete de 6 que se contraían de manera perfecta junto a sus bíceps y tríceps que preciaran de roca, pero lo que la enamoró y aquello que la deja sin defensa alguna es, su maldita y sensual sonrisa, aquella que podía brillar más debido a las perlas que tenía por dientes, maldita sea, todo él le gustaba de una manera obsesiva. Te maldigo, Naruto Adok, a ti, a tu maldita mente desquiciada, te maldigo por envenenarme de amor, gritó en su habitación antes de hacerse bolita con la manta y caer de poco a poco dormida murmurando el nombre de Naruto. Por su parte, Naruto veía el techo de su habitación recostado, dormía usualmente en pantalón solamente, el rubio tenía la cabeza llena de cosas sobre su matrimonio, y siendo sinceros le aterraba un poco la idea de verse casado a tan corta edad, pero algo dentro de él pedía a gritos esta relación, pero la pregunta aquí era, ¿Astrid realmente quería este matrimonio? La respuesta que su subconsciente tenía era un sí, pero el corazón de Naruto le gritaba que no y eso le producía una extraña mezcla de angustia y amor la cual le desagradaba en exceso. Dio unas cuantas vueltas en cama, terminó por ponerse de pie y vestirse, debía de agotar su mente en otra cosa, pero lo único que podía hacer en ese momento era ir al ruedo, así que sacó varias armas de madera y las echó al hombro, saliendo con sumo cuidado el joven tomó rumbo a la gran arena, con un solo objetivo en mente: agotar los pensamientos que tenía en esos momentos. El sol se empezaba a alzar y Astrid se había levantado con energías de ganar en el ruedo, salió de su casa con clásica hacha en el hombro cuando vio a varios vikingos ir de un lado a otro con la cara de terror, ella miró a sus compañeros que venían en su dirección. ¿Naruto está contigo?, preguntó Patapez viendo a la rubia, quien negó. ¿Se fue anoche después de dejarme en casa? ¿Creía que estaba ahí?, preguntó, ya que esto era raro. No, según Hippo llegó y se fue a su habitación, pero cuando lo fueron a buscar no estaba, la gente cree que lo secuestraron. Astrid miró a sus amigos, era cierto que era una posibilidad, pero siendo Naruto lo dudaba. La gente seguía gritando histérica y despertaron a Bokon. ¿Qué diantres pasa aquí?, gritó llamando la atención de los otros. Naruto no aparece por ningún lado de Berk, le informó un vikingo. Bokon suspiró ante la ignorancia de sus compañeros. Síganme, les mostraré dónde está. Los demás asintieron y siguieron al bigote de morsa, los más jóvenes de igual manera, le seguían para ver cuál era el escondite del rubio. La gente mientras caminaba podía ver que su destino era el ruedo, cosa rara ya que Naruto había terminado su preparación desde hace algún tiempo. Al llegar vieron una escena bastante extraña, el nader estaba a la izquierda de Naruto, la pesadilla monstruosa a la derecha, detrás de él un cremallerus espantoso, al frente de él se ubicaba el Grooncle y sobrevolando a todos el terrible terror, todos mostrando signos de cansancio y muestras de una batalla increíble. ¿Cuánto lleva ahí?, le preguntó Bokon a Gotti, quien escribió en el suelo. Debe de tener un conflicto serio si lleva todo este tiempo, comentó el bigotes mirando al rubio. ¿De qué hablan?, preguntó Patán viendo analíticamente a su rival. Verás, a diferencia de nosotros que cuando nos sentimos agobiados por un tema buscamos el consejo de alguien más sabio para resolverlo, Naruto no puede hacer eso, él requiere borrar cualquier cosa de su mente, ya que, de concentrarse en algo olvidando las cosas, él podría hacer temblar el mundo. Los vikingos se fijaron en que los dragones rugían mientras Naruto tomaba un bastón de madera y lo colocaba sobre su espalda alta. Vengan, gritó el rubio produciendo el efecto que deseaba, en sus oponentes. El nader atacó con rapidez embistiendo directamente. Naruto puso el bastón sobre la espalda y dio un salto evadiendo la embestida. El cremallerus se movió con sigilo y nuestro rubio golpeó la mandíbula inferior de una cabeza mientras que la otra recibía una patada. Girando, nuestro protagonista se escabulló al ritmo de que el pesadilla monstruosa daba un latigazo con su cola, lo que produjo un giro aéreo del vikingo para evadirlo y luego salto de espaldas dando una marometa mientras el Grooncle pasaba de largo. Una descarga de púas venenosas se fueron contra el rubio, quien hizo girar el bastón a modo de escudo, desviando las púas y esquivando una última moviendo el cuello, luego realizó un split que evitó el choque craneal del cremallerus, se enderezó y en ese momento el terror bajó y hundió sus garras en las mejillas de Naruto y lanzó el bastón, que fue mordido dándole una oportunidad al nader de atacar. Naruto vio eso y sabiendo cuál era la única manera de salir de ello, corrió al nader y aseguró el agarre en el bastón, dando un salto. Naruto alejó al 3 heridas bastante profundas y 2 más ligeras en ambos lados del rostro. El rubio apretó los dientes antes de dar una vuela completa y lanzar al terror.
Naruto miró a los dragones quienes respiraban de manera pesada al igual que él, se erguió y caminó a las jaulas y las abrió. Terminamos, los dragones entraron y se dejaron caer mientras el rubio cerraba las puertas, dio unos pasos atrás y cayó de espaldas debido al cansancio. La gente se quedó quieta ante las acciones paradójicas del rubio, no solo habían visto un combate asombroso pero corto, aunque creían se habían perdido la mejor parte, y aún así esos movimientos precisos y hábiles no solo del rubio sino también de los dragones les habían dejado anonadados, pero no entendían por qué el rubio no usó armas que podrían herir a los dragones. Los pensamientos fueron interrumpidos cuando la anciana del pueblo bajaba a la arena seguida de Bokon quien a diferencia de su estado actual de alegría estaba serio, con su mano postiza tomó a Astrid y les gritó a los demás. Hoy no hay entrenamiento, y las quejas pueden esperar a mañana, alerta máxima. Nadie discutió y se alejaron de ahí con serios pensamientos sobre lo que acababan de ver. Los tres vikingos llegaron a donde estaba tendido el rubio, quien fue cargado por Bokon mientras aún jalaba a la rubia. Gotti los llevó a su casa, donde la subida fue claramente una odisea, pero Bokon no cedió terreno y llegó hasta el final donde depositó al rubio en la cama antes de arrojar a Astrid a una silla la cual se quejó en silencio por la rudeza innecesaria. Gotti empezó a preparar un brebaje mientras revisaba los daños en el cuerpo de Naruto, negó con la cabeza y removió un montón de cosas en busca de otros materiales. ¿Y bien? Preguntó el Bigotes viendo a la rubia quien se incomodó un poco. ¿Qué? Solo eso pudo preguntar. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué ocurrió anoche para que llegara a tales extremos? Preguntó con más exactitud el rubio de Bigotes. La rubia suspiró ante la mención. Bueno, le pregunté sobre sus secretos detrás de sus hazañas y él me las contó, pero hasta donde me quedé él se fue bien, estaba feliz cuando me despedí de él, juro que no sé qué pasó, alegó en su defensa la rubia esperando que eso bastara. Bokon la miró un poco más y suspiró ante la verdad, esto era cosa de la extraña y desquiciadamente de Naruto. Después de la muerte de su madre el rubio había recibido un trastorno bastante duro que suponía Astrid desconocía. Ya veo tenía la esperanza de que un tercero fuera el causante y no el problema que tiene, le comentó captando la atención de la rubia. ¿Problema? Preguntó sin entender. Bokon suspiró. Verás, Gotti dijo que era un trauma imperceptible, debido a la muerte de su madre por parte de los dragones. Su subconsciente desarrolló un mecanismo de defensa que en su tiempo fue bueno, pero ahora que su mente ha madurado se está volviendo un problema debido al choque emocional. La defensa que Naruto creó le está impidiendo liberar su potencial. No sabemos qué está tratando de ocultar, pero espero y no sea nada grave, le comentó Bokon enfriando la sangre de Astrid por un momento. La rubia fijó sus ojos en Naruto quien parecía estar pasible, pero algo dentro de ella se retorcía sabiendo que eso era mentira. En la mente de Naruto, imágenes de él en una especie de cuna inundaban sus más recónditos lugares de su cabeza. El sonido de una voz melodiosa que sonaba como una canción de cuna, retumbaba en sus oídos y un sentimiento de felicidad lo invadía, y en tan solo un segundo eso cambió. Un grito de miedo retumbó por los oídos, un mar de llamas se alzaba hasta donde alcanzaba sus ojos, brillantes hojas de metal resaltaban en muchos lugares, un galope empezó a sonar así como el rugido de un hombre, la respiración agitada en respuesta al cansancio, el olor a quemado era respirable en cada rincón, y el brillo de un medallón con un copo de nieve de 2 colores era devorado por un dragón, seguido de varios más, la figura femenina que protegía a un pequeño bulto y el manicomio de bestias y personas le producían sangrado en los oídos, pero entre tanto grito logró distinguir el grito de su madre, giró y vio como un dragón de 4 alas se la llevaba. Naruto sintió helada su sangre antes de gritar. Se detuvieron. Afuera de la mente del rubio las 3 personas se asustaron cuando el rubio empezó a sudar de una manera extraña, pusieron atención y notaron que la temperatura descendió un poco pero nada que les alarmara. Astrid se coló al lado del rubio y lo tocó retirando la mano de repente ante la fría sensación que desprendía el rubio. ¿Qué ocurre? Preguntó Bokon al ver la reacción de la joven. Está helado, susurró alarmando a los adultos quienes se pusieron a revisar cada parte del rubio y dejaban caer agua caliente para que el joven recuperara el calor. Fueron las 6 horas más largas que la vida de Astrid presenció, ayudó en lo que pudo pero la desesperación también crecía ante la ineficacia de los remedios en el rubio. No fue hasta que despertó gritando que la tensión se calmó. Astrid fue la primera en acercarse y hablarle. ¿Estás bien?
Le preguntó asustada al ver lágrimas caer por sus ojos. El rubio le vio y luego a los otros dos que parecían listos para cualquier cosa. Eso creo, respondió con calma que le costaba mantener. La rubia le miró no muy convencida, pero aún así dejó salir un suspiro de alivio. Creímos que te estabas muriendo. Tu calor se perdió momentáneamente y los remedios no surtían efecto, parecía como si algo malo ocurriera en tu interior. Naruto respiró varias veces antes de poder hablar. Cuando caí inconsciente tuve una pesadilla, no puedo recordar la mayoría pero sí dos cosas, empezó a hablar viendo a los otros. La primera al dragón que secuestró a mi madre y muy seguramente la mató. Bokon se asombró ya que ni siquiera estoico podía recordar cómo era. ¿Y cómo es? Preguntó Bokon. El rubio cerró los ojos tratando de visualizar al reptil. Más grande que una pesadilla monstruosa, tenía cara de búho y 4 alas, es todo lo que tengo. El rubio del bigote suspiró. No había ningún dragón con tal descripción en el libro. ¿Y, la segunda? Preguntó Astrid temerosa de que fuera algo más terrible. Un medallón, uno que tenía un copo de nieve de 2 colores. Esta vez fue el turno de Bokon de quedarse helado, cosa que captaron los 3 presentes. ¿Sabes de él? Preguntó Naruto de manera acusatoria, cosa que asombró a la rubia que está a su lado hincada. Bueno, quizás hayamos tenido aquel medallón que tú mencionas en nuestro poder hace algún tiempo, pero actualmente está perdido y no creo que puedas encontrarlo nuevamente, se explicó el vikingo. ¿Y eso sería por? Preguntó el joven. ¿Por qué tu madre siempre lo guardó? No recelo, no sé qué significa realmente, solo ella y tu padre lo saben, pero ahora creo que también tengo la curiosidad de saber qué ocurrió con él. Naruto dejó salir un suspiro de frustración y se dejó caer sobre la cama. ¡Qué bien!, susurró con amargura que captó a Astrid en ese instante. No te pongas así por un simple medallón. Bokon no tiene la culpa de que tus padres hayan mantenido el secreto para ellos mismos. Además está perdido desde hace años, no creo que puedas encontrarlo tú solo, le reprochó la rubia, cosa que molestó a Naruto, pero se calló ya que tenía razón y odiaba admitir algo así, o por lo menos con ese medallón. Será mejor que ustedes dos se vayan, a estas alturas todo el pueblo debe de estar al pendiente de los dos. Bokon abrió la puerta y ambos jóvenes salieron por ella sin dirigirse la palabra. La pareja bajaba por las escaleras en un silencio bastante tenso, algo que molestaba al rubio. Lamento mi reacción, rompió el silencio disculpándose por su actitud anterior. La rubia negó ante la disculpa. No hace falta, también fui inconsciente de cómo te sentías al respecto después de esa pesadilla, era natural que quisieras saber dónde estaba ese artilugio si había una oportunidad. Naruto no respondió sabiendo que ella solo quería animarlo. Aún así no debí de reaccionar de esa manera, debí de analizarlo seriamente y no dejarme llevar por mis emociones, le explicó el rubio. Tal vez tú lo veas así, pero para mí tu reacción fue natural y la ignoré. Sigo viéndote como una especie de dios, que olvido que solo eres otra persona común y corriente como yo. Debo de mejorar ese aspecto. El rubio le miró y ya fuera por curiosidad o por simple impulso se atrevió a preguntar. ¿Te estás forzando debido al matrimonio? La rubia se quedó quieta un momento, permitiendo que el rubio la adelantara unos cuantos pasos. Tal vez sea eso o quizás sea que aún no me creo que estemos comprometidos. Es difícil de procesar ese sentimiento de que tú y yo estamos a alturas completamente diferentes, se sinceró Astrid ante su mejor amigo. Lo sé, hay veces que me cuesta hacerme a la idea de que en algunos años más tú y yo seremos un matrimonio. La verdad me aterra esa simple escena, pero el solo sentirte a mi lado me hace creer que esto realmente pasará sin importar qué, se explicó el rubio fijando su mirada en la de ella, quien tiñó sus mejillas de cereza con ese pequeño cumplido. ¿De verdad que eres el peor novio de la historia, Naruto? Ambos rieron ante la mención de ese pequeño inconveniente. Pero si solo llevamos 2 días de novios, se defendió el rubio. Y en esos 2 días me has hecho vivir más de 1000 emociones en un segundo. Te odio por eso, pero te amo aún más porque me gusta esta alocada sensación. Ambos se tomaron de la mano y cortaron distancia entre ambos. Astrid posó sus manos en las ahora mejillas heridas y fijó sus ojos azules con los de él. Ambos orbes de agua marina se vieron antes de que se cerraban y las respiraciones se acoplaran. El cosquilleo de la cercanía recorrió cada célula de su cuerpo y fue en una respiración que los labios de ambos se fundieron en un beso que produjo una descarga de energías y sentimientos tan brutal que se quedaron unidos ahí durante lo que les pareció una eternidad.
Cuando se separaron ambos pares de ojos entreabiertos estaban nublados, sus mejillas estaban rojas debido al calor del beso y su respiración era acelerada. Esto cambia todo, hablaron Patapez, Brutacio, Brutilda y Patán mientras Hippo suspiraba, debimos de ver si teníamos público, susurró Naruto creando una risa escandalosa en Astrid. En otro lado muy pero muy lejos de ver que un matrimonio miraba las pocas pinturas que tenían del hijo que perdieron, la mujer descansaba mientras sus ojos azules se dejaban perder en el techo, su pareja le veía mientras el rostro de ella soltaban lágrimas. Deja de atormentarte así, le dijo el hombre viéndola sufrir. Pero fue mi culpa que se haya ido, le respondió desde lo más profundo de su corazón herido. No fue así, las cosas sucedieron a causa de los ancianos de la corte, pero tú ya jamás, hiciste que él viviera aunque sea por un tiempo, el varón empezó a escurrir lágrimas al igual que su esposa. Mamá, papá, llamó una voz joven femenina. Estamos en el estudio, gritó el hombre. La cena está lista, les informó una joven. Ellos solo asintieron y salieron detrás de su hija, dejando atrás un retrato de su hijo perdido de tan solo un mes de nacido, el cual era rubio. Eso daba a entender su poco pelo que tenía. En otro lado un viejo anciano de aspecto hosco lanzó un conjuro que reveló un copo de nieve de color azul y violeta, que era partido por un rayo y del choque unos brillantes ojos se fijaban ante él. Se acerca el momento, las mareas se mueven en una sola dirección, el momento se acerca, haga vida al rey, habló el anciano quien vio un resplandor dorado sobre los ojos. En otro lado un par de enormes ojos veían un objeto metálico bailar ante él, una mano se posó en él y se giró para ver unos ojos marrones que expresaban dolor y arrepentimiento. La mano se movió y los enormes ojos siguieron a esta dejando el objeto brillar en tres colores. En las anchuras del mar un enorme iceberg nadaba libremente cuando un trozo se desprendió de él mostrando un ojo de color morado, el cual dilató su pupila mostrando signos de vida. Mas la semana transcurrió lentamente, para el ahora flechado y enamorado Naruto, y la razón era muy sencilla, tenía figura femenina, ojos azules y cabello rubio, con un brillo que le estremecía desde la médula espinal en adelante, y esa joven era Astrid quien después de su pequeña charla había empezado a tomar más responsabilidad en el ruedo y compromiso. La pareja de rubios era el centro de atención de todo Berk, si uno fuera ellos se molestaría, pero las tareas de ambos les mantenían bastante distraídos como para centrarse en los chismes de la gente. Nuestra vikinga se la pasaba entrenando y realizando guardias de vez en cuando, eso sumado a sus actividades rutinarias, mientras Naruto se ocupaba de las fallas en la aldea y dirigía los esporádicos ataques que los dragones realizaban, eso incluía cierta vigilancia a los jóvenes quienes estaban practicando, sabiendo que esos momentos solo podrían ser atesorados de momento hasta que las cosas empezaran a cambiar. No obstante, el rubio masculino estaba al pendiente de su hermano, ya que últimamente parecía más distraído y pensativo que de costumbre, pero abiertamente con él por todo el ajetreo en la aldea. 2 noches después de que terminara la semana, los novatos estaban reunidos en el gran salón comiendo cuando nuestro protagonista entró en el comedor y notó algo bastante peculiar que le llamó la atención. ¿En qué se equivocó Astrid en el ruedo?, preguntó Bocón produciendo curiosidad en el rubio, y usando sus grandes habilidades se escondió justo al tiempo que su hermano entraba. Él vio como Patán impedía que su hermano se sentara junto a ellos mientras escuchaba la demás conversación. ¿En qué se equivocó Hippo?, volvió a preguntar el mocho, a lo que Brutilda respondió. En existir, eso producido risas en su gemelo y en el mocoso enano. La rabia comenzaba a brotar en él después de ver la hipocresía de esos tres. Patapez no rió, solo se mantuvo callado, algo que le molestó pero no era grave, y Astrid parecía darle igual, eso lo estaba poniendo furioso, pero lo siguiente le tocó un nervio que desconocía. Bueno, en eso te doy la palabra Patán. Hippo no debería de estar aquí, habló la novia de nuestro protagonista produciendo que una vena resaltara en su cuello. Bocón sintió una oscura presencia y temió que fuera de quien conocía la presciencia. ¿Cómo puedes decir eso de tu cuñado Astrid?, preguntó en un susurro Patapez, ganados una mirada de alerta de parte de ella. ¿Y sabes por qué, Patán?, preguntó la rubia atrayendo la mirada de todos incluso de Naruto.
porque él debe de estar en la misma liga que su hermano, tal vez él no tenga el coraje para matar un dragón, es más dudo que en algún punto lo llegue a conseguir, pero de algo estoy segura, y es que él será tan único como su hermano y padre. La vena de Naruto no cedió, pero la sonrisa apareció en su rostro. Hippo le dio una mirada de agradecimiento antes de que Naruto cayera del techo asustando a los demás. ¿En qué momento? Preguntó Patán al ver la entrada del rubio. Desde que naciste, estúpido y asqueroso gnomo de quinta, ahora me harían un enorme favor al salir tú y esos dos cráneos parlantes que solo saben formar oraciones ya. Los otros vieron los platos casi llenos y la mirada fríamente mortal del rubio, la cual puedo más, y los tres salieron dejando a los tres restantes en el comedor. Tú aquí, ordenó Naruto al castaño, quien voló a la mesa. El rubio se sentó y tomó un enorme trago de cerveza, debía de relajarse. ¿Oíste toda la plática? Preguntó su novia viendo la vena hinchada del cuello. Sí, he de decir que no me gustó mucho la forma en que abordaste el contraataque, pero no estuvo mal. Aún así, debes de empezar a pelear tus propias batallas, no siempre estaremos nosotros dos para salvarte. Ten un poco más de confianza en ti mismo, usa enorme cabeza llena de ideas que tienes para protegerte, le regañó Naruto a su hermano, quien suspiró viendo su pedazo de pollo. No empieces, por favor, sabes que no está en mi naturaleza defenderme, se escudó el joven castaño sacando un gruñido molesto en el rubio. Está bien, pero más vale que esa extraña afición tuya por el masoquismo valga la pena, y sin más mordió el trozo de pollo arrancando parte del hueso sin darse cuenta. Zero Hippo se quedó en el gran salón con la excusa de que leer el libro que les dio Bocón. Eso dejó a los dos rubios solos, quienes decidieron pasar el rato. Naruto había dejado su estado rompemadres y estaba tomando la mano de su amada, quien tenía un ligero brillo carmesí en la cara. Dime, ¿te apetece nadar un rato? Preguntó el rubio atrayendo la atención de la joven. ¿Estás loco? Le preguntó, ya que no se creía que su novio propusiera eso, más con el frío que hacía. Creí que eso estaba claro, se defendió el rubio. La rubia lo miró y suspiró, tal vez si era buena idea nadar un rato. Bueno, no estaría mal. Una sonrisa apareció en nuestro protagonista, que tomó la mano de su novia y salió rumbo a una zona que conocía, que tenía una cascada y una laguna profunda. Adentrándose en el bosque, nuestra pareja llegó y se cambió entrando en paños menores. El agua era cristalina y de un color azul celeste que brillaba con la luz de la luna y las estrellas. Ambos rubios, una vez estuvieron listos para nadar, se acercaron al claro. Naruto fue el primero en entrar, sumergiéndose casi al corazón del claro antes de emerger y mirar a su novia, quien tenía solamente las rodillas húmedas. La gran Astrid Ferson tiene miedo de un poco de agua, se burló el rubio, ganándose una mirada fulminante de parte de la rubia, quien con fuerza retrocedió y dio un salto que hundió al rubio junto con ella. En el agua los dos jóvenes se vieron antes de que la rubia le diera una patada, elevándose a la superficie, que fue rota para tomar aire. Nuestro protagonista también nadó a la superficie y vio a su novia, quien se reía de él, negando con la cabeza. Naruto tomó su mano y le indicó que le siguiera. La rubia asintió y ambos se sumergieron más en la laguna. La luz de la luna junto a las estrellas dejaban ver pocos pero magníficos especímenes de vida marina. Ambos rubios nadaban de un lado a otro, giraban y competían por ver quién llegaba más rápido a la superficie, y a las 12 de la noche las alucinantes y enigmáticas luces polares aparecieron. Ambos rubios cayeron nuevamente al agua mientras el color de esta cambiaba lentamente por encima de ellos. Ambos se vieron en vital líquido, sin saber por qué o cómo. Ambos empezaron a moverse en sentido contrario, se acercaron y se alejaban nuevamente, subían, bajaban y daban giros en el agua acompañados de algunas acrobacias, rompían la superficie en busca de aire y nuevamente descendían a las profundidades buscando continuar. Al final ambos se tomaron de la mano y emergieron definitivamente, acercándose a la orilla donde descansaban sus ropas. Ambos salieron y se sentaron en una roca, evitando el contacto con la tierra. Sus cuerpos temblaban por el cambio brusco de ambiente. Naruto se levantó y abrazó a su novia pegándola a su pecho. La rubia femenina envolvió la única cobija que tenían en la ancha espalda del rubio, quien se enrolló junto a ella. Creo que fue mala idea después de todo, se disculpó el rubio, ganado una risa de la fémina. No, no del todo, fue divertido y sobre todo es bastante encantador este lugar, le comentó con simpatía. Lo sé, me topé con él cuando tenía 10 años, estuve manteniéndolo en secreto hasta ahora nos corresponde guardar el secreto, le susurró Naruto a Astrid, quien rió con él.
La verdad no está muy lejos del pueblo, si sigues la ladera de la cascada verás el pueblo y son 10 minutos hasta él, sin embargo quiero mantener esto así aislado hasta que sea el momento. Astrid escuchó las palabras generadas por su prometido y una duda nació en ella. ¿Momento de qué? Preguntó después de un rato. El momento de que estemos juntos para siempre, quiero que este sea nuestro hogar, quiero construir nuestro hogar en este lugar, no quiero estar en la casa de mi padre o en la de los tuyos, ansío que estemos tú y yo en este lugar solo para nosotros, y en su momento que nuestros hijos se críen en este sitio, darles la libertad que merecen y vivir felices, aunque eso último lo dudo, nadie puede ser feliz con un pueblo que come más que sus animales. Astrid rió disimuladamente, pero se imaginó aquello que describía el rubio, y si era sincera ella también lo añoraba. Bueno, más vale que empieces, señora Doc, no creo que falte mucho para ello. Naruto giró su rostro y movió con cuidado un flequillo rebelde que caía en el ojo izquierdo de su prometida, esta se sonrojó, y el rubio solo pudo decir: me alegra haber encontrado a tan bella sirena. La sonrisa apareció en el rostro femenino y se acercaron lentamente hasta unir sus labios en un caluroso beso que prometía más. El rubio dejó caer su peso sobre la fémina quien se recostó en la piedra, ambos profundizaron el beso más y más, pero Astrid tomó valor y los separó a ambos. Aún no, susurró con nerviosismo. Naruto por su parte respiró aire y cerró sus ojos antes de soltar un suspiro. Perdón, me deje llevar, se disculpó el rubio mientras se ponía de pie para buscar su ropa. Naruto sé que el momento era lindo pero, trató de disculparse la fémina pero el rubio negó con la cabeza. No tienes que pedir disculpas, sé muy bien cuál es tu idea para que dejes de ser virgen y yo no la estoy respetando, el que debe de pedir disculpas por su falta de control soy yo, lo lamento, es solo que tengo demasiadas ganas. Astrid se puso de pie y le vio. No eres el único pero gracias por este detalle, ahora serías tan amable de llevarme a mi casa, mañana tengo entrenamiento. Ambos rieron y se vistieron, tomaron sus manos y fueron a la casa de Astrid donde nuestro protagonista dejó a su damisela y fue rumbo a su hogar. A la mañana siguiente Naruto despertó listo para enfrentar sus tareas diarias, y quizás con algo de suerte en la tarde estuviera libre para empezar los preparativos de su nuevo hogar, pero ese día las cosas cambiarían para bien o para mal. La razón era muy sencilla: desde Asgard, Odín tejía lentamente una maraña de eventos que culminaran en un acto tan descabellado, pero de momento la única preocupación del rubio era su gente y su novia. En la tarde se encontró con el mercader Joan, el cual suministraba algunos de los víveres de la isla. Naruto se llevaba particularmente bien con él pero no tanto como para unas pláticas largas. Una vez terminadas las compras, decidió ir a echarles un vistazo a sus amigos, los cuales estaban practicando el punto ciego con un nader mortífero. El rubio se unió a Goku quien era interrogado por Hippo. Oye, me di cuenta de que el libro no dice nada de los Furia Nocturna, ¿hay un segundo libro? ¿O algo parecido? Preguntó el joven. Nadie ha vivido para contarlo, le contestó el bigotes que parecía molesto. ¿Se obsesionó con el Furia Nocturna? Preguntó el rubio ganado un suspiro de resignación en el bigotes. Sí, tal parece que la falta de información de ese dragón lo está matando, respondió el vikingo mayor. Hablando de información, ¿sabes qué dragón era el que cayó víctima de las trampas de Hippo hace 2 semanas? Preguntó el joven de los bigotes heridos. No, Hippo sabe pero creo que logró escapar, ya que encontró la cuerda rota, respondió el rubio. Naruto ajustó la mirada en su hermano, si había visto el dragón pudo informar, era muy posible que estuviera bastante herido así que no fue muy lejos pero también había la posibilidad de que este escapara mientras él llegaba, lo que explicaría la razón de ese evento y el por qué no informó. Hippo, cuidado. Gritó Astrid atrayendo al par de hermanos, uno por chismoso y otro por andar especulando. La rubia caía sobre el castaño, quien se quedó espalda al suelo recibiendo el impacto de la joven. El dragón se movía como serpiente cegada y furiosa. Los dos futuros hermanos estaban atascados el uno con el otro, sacando una risa escandalosa en Naruto mientras los gemelos se rían de igual manera. El nader atacó nuevamente y la rubia que se había levantando usó su hacha que estaba atascada con el escudo de Hippo y se lo estrelló en el costado izquierdo del dragón quien tambaleó un poco y se fue aturdido. Bien hecho Astrid, celebró Goku con fuerza. La rubia se giró a su cuñado y le espetó. ¿Esto es una broma para ti?
La guerra de nuestros padres se convertirá en nuestra. Decide de qué lado estás. La risa de Naruto había muerto hace ya un tiempo y escuchó las duras palabras de su novia a su hermano y agradecía que fuera así porque de lo contrario él temía no tener tacto para decir las cosas. La tarde, cerca de la puesta de sol, Naruto estaba reuniendo los materiales para su casa. Los materiales se acumularon lo más cerca posible, para su uso inmediato. Tomando distancia de los materiales, el rubio se dispuso a diseñar en un pedazo de pergamino cómo sería la cabaña de sus sueños. Pediría ayuda a Bokono a su padre, pero esta era su casa y la de Astrid. Fue entonces que el rubio se detuvo. Sí, eso era, esta cabaña sería de ambos, no solo de él, así que decidió hacer el diseño y mostrárselo a ella una vez estuvieran juntos, es decir, esa misma noche. Así que con una enorme sonrisa en el rostro el rubio salió de ahí y tomó dirección al gran comedor. Una vez ahí se dio cuenta de que no estaban, pero recordó que era en esta noche que los novatos recibían su noche al aire libre y oían las historias de sus mentores. Con eso en mente el rubio solo conocía un lugar que cumplía las características para dicho lugar, la vieja catapulta, donde se decía que ella sola pudo destruir a una manada de dragones. Qué mejor lugar que esa zona para la tan aclamada noche, porque después de esto la competencia iniciaba realmente. Claro que él nunca tuvo nadie con quien competir. Bueno, eso si no se tenía en cuenta a Dagur, quien claramente era un desequilibrado mental, pero en el fondo era un buen tipo. Conforme se acercaba a la catapulta, más notaba la voz de Bokon llamando a todos. Hippo pasó por su lado captando la atención del rubio. ¿A dónde vas?, preguntó con fuerza, paralizando a su hermano en ese momento. Voy, es que tengo un encargo que hacer y pues me apetecía ir a la forja ya que hace tiempo que no estoy. ¿Es solo eso? A Naruto le costaba creer que esa era la razón, pero no quería ser como su padre, así que asintió y subió con los demás. Los poderosos y resonantes pasos de Naruto dejaron mudos a los jóvenes, quienes parecían extrañados de que él estuviera aquí. Astrid, tengo que mostrarte algo. La rubia se puso de pie y examinó el pergamino antes de ver al rubio. ¿Harías algunos ajustes?, preguntó el vikingo sacando un asentimiento de parte de ella, así que en voz baja empezó a decirle sus ideas y poco tiempo después ambos se encontraban realizando los ajustes pertinentes. Antes de empezar, los vikingos de relleno estaban parando oreja para saber qué decían ese par de tórtolos, pero de pronto Naruto cerró el pergamino decepcionando a todos, se giró y le dio un beso a su rubia antes de susurrarle algo al oído y salir de ahí dejando pendientes a todos. ¿Algo que quieras comentar?, preguntó Bokon, pero la respuesta fue: no, pero descuiden, aunque quisiera decir algo no lo haría, por su reputación en la aldea. La rubia se sentó y dejó la pregunta en el aire. A la mañana siguiente Naruto fue montaña arriba y empezó a delimitar el espacio de los 3 campos. El primero sería la casa, que estaría pegada casi cerca del final, donde habría un pequeño balcón. Luego estaba el huerto y un corral para Jack. El jardín sería de manera natural. El rubio pasó la mayor parte del día ajustando las cosas, luego empezó a remover la tierra y a pegarla con piedra para que fueran los cimientos. Echando un gran grupo de rocas, el joven comenzó con el levantamiento de los muros de la base, que era más grande que la casa. Una vez tuvo los muros, se dedicó a rellenar el centro y para la noche Naruto finalizó al menos un buen tramo del piso. Secándose el sudor, se dispuso a bajar al gran comedor y dotarse de energías para trabajar toda la noche. Al llegar se sentó junto a su valquiria, a la cual le tendió un plato de jabalí y varias papas. ¿Te gusta?, preguntó con esperanza. El rostro de Naruto estaba alegre por fuera, incluso sonrojado debido a que se imaginaba de quién era la comida. ¡Qué alegría! Es la primera vez que me pongo detrás de una cocina y no sabía si eso te gustaría. El rubio lloró internamente ante el sufrimiento que le esperaba. A veces odiaba ser como era, pero quizás con el tiempo esto mejora. ¿Qué ocurrió en el ruedo hoy?, preguntó después de tragar aquel trozo casi crudo de jabalí. Astrid no respondió y gruñó en cambio, cuando era él quien hacía eso. Hippo logró meter a un cremallerus espantoso en su jaula con las manos, le comentó Patapez, provocando que el rubio casi se ahogara con el bocado. ¿Hippo?, preguntó después de casi morir. Sí, nos sorprendió a todos, así que no culpo tu reacción, le tranquilizó Brutáceo. Pero, Hippo, volvió a preguntar sin saber cómo reaccionar.
Sí, pero descuida, es solo cuestión de suerte. El comentario de Patán solo alertó al rubio, la suerte con ellos dos siempre fue un factor clave, él siempre que apostaban o tenían duelos ganaba, siempre veía pasar a la muerte pero nunca tenía cita para ese día. Pero su hermano no era la definición de suerte buena, es más creía que siempre le pasaba lo peor y que de la noche a la mañana logre tal cosa era casi imposible. Escapo, tenía la cuerda rota, eran las palabras que resonaban en su cabeza. No, no era cierto, había la posibilidad de que su hermano deliberadamente dejara escapar a un dragón y este lo ocultara. De pronto la imagen de Hippo siendo secuestrado por los dragones para ser devorado llenó su mente, sería igual que con ella. Sería igual que en aquel entonces volvería a perder lo que más amaba en este mundo. Astrid vio el rostro de su rubio quien de la nada escurría de sudor, con miedo porque le fuera a dar otro ataque. La rubia rápidamente vio a los demás. Patapez, ayúdame a llevarlo con Gotti. Patán busca al cabeza hueca de Hippo y ustedes dos díganle a Bokon que Naruto está frío. Los otros se vieron pero la rubia dio un manotazo y gritó. Ahora, sin rechistar, se dio la vuelta rápidamente y vio el rostro rojo y sudoroso de su novio quien en efecto estaba frío como muerto. Patapez se asustó al sentir el frío cuerpo del rubio, con decisión lo tomó y se fue a la casa de Gotti. Los otros salieron de igual manera a sus destinos con un nudo en la garganta. Gotti vio al rubio quien sudaba a mares nuevamente. Bokon entró y se puso a ayudar a la anciana la cual se movía demasiado rápido. Astrid también aportaba manteniendo al tanto del frío en el cuerpo del rubio, mientras los demás se mantenían al margen. La puerta se abrió y entraron Hippo y Patán, querían hablar pero Patapez le impidió hacerlo, los más jóvenes solamente podían ver cómo Naruto moría lentamente. En la mente del rubio, este cayó desde los cielos a un claro de agua, se hundía más y más. Naruto intentaba escapar pero el resultado era negativo, solo grandes cantidades de agua. De pronto el frío le azotó el cuerpo, sus venas se llenaron de escarcha y el agua se condensaba en su alrededor bajando rápidamente su temperatura. El rubio trató de evitar eso pero la escarcha impedía que saliera a flote, poco a poco se hundía mientras el hielo se formaba a su alrededor, los truenos resonaron en la superficie. Naruto quiso hablar pero no pudo, un rayo impactó en el hielo y lo resquebrajó mostrando unos ojos violetas, otro rayo más y el joven esta vez se encontraba en un mar torrencial tratando de ver algo. El grito femenino se perdía entre el furioso rugir de los truenos, una enorme ola elevó al rubio y lo enterró nuevamente en el mar. La batalla había dado inicio y el joven tenía todas las de perder en aquella tormenta, parecía un barco a la deriva, pero aún entre tanto caos pudo distinguir un destello verde que secó el mar y la tormenta, se vio de pie frente a un sinfín de banderas y más aún de materiales preciosos. Fue solo cuando una corona cayó frente a él que 4 runas aparecieron y la tierra se volvió un vórtice sin fondo donde una palabra incomprensible retumbaba en sus oídos. El rubio cayó un mar de fuego ya en color blanco y negro, un destello plateado llamó su atención y lo persiguió con ansias, pero cuando tomó a la figura esta se convirtió en polvo frente a sus ojos, quedando varado en el limbo la mirada divisó una figura incorpórea, esta se abalanzó sobre él y el rubio se vio despierto en la casa de Gotti nuevamente. Los visitantes veían al rubio con aspecto pálido, casi era transparente, los ojos curiosos se mantenían ahí quietos sin mover un músculo. Astrid que era la más cercana notó cierta escarcha cerca del cuello que se derritió rápidamente. ¿Estás bien?, preguntó Bokon que recibió como respuesta al rubio cayendo nuevamente a la cama respirando con aceleración. No, me topé con otra maldita pesadilla. Bokon suspiró y vio al rubio con nerviosismos. En esta ocasión vi unos ojos violetas, estuve en una tormenta a mar abierto y hubo un momento en que me vi rodeado de tesoros, banderas y una corona, pero de ahí en más no recuerdo más, explicó el rubio tomando aire y viendo el techo, debía de haber un significado para aquellos sueños. Patapez colocó una mano en su mentón y empezó a murmurar algo. ¿Qué sucede, cara de pez?, preguntó de manera déspota Patán ganado la mirada de los presentes en la habitación. Bueno, es que Naruto dijo que vio unos ojos violetas y solo sé de una criatura que posee dichos ojos. Hippo abrió los ojos al saber qué criatura era. Skrill, susurró el rubio helando la sangre de los presentes. Así es, no sé de otra criatura de ojos violetas y que aparezca en tormentas, pero aún así no explica el resto de tu pesadilla. Naruto suspiró, había tanto que aprender en tan poco tiempo y más que nada un misterio que se mostraba ante ellos como un enorme laberinto neblinoso que crea ilusiones con solo el sonido.
Bocón, quiero que todos en la isla se pongan a buscar el medallón, tendré en cuenta tu comentario pero no quiero descartar la posibilidad de que esté aquí y jamás lo hayamos visto, si mi deducción es correcta, días oscuros se acercan, el bigotudo suspiró pero asintió. En cuanto a ustedes quiero que se mantengan alertas, den todo en el ruedo y mentalicen que deberán matar en un futuro no lejano, las cosas no son claras del todo pero un enorme cambio se acerca, y con él un peligro aún más grande, solo nos tenemos a nosotros, somos un pueblo, un solo guerrero, una sola familia, jamás damos la espalda a la familia, el discurso que dio Naruto a sus amigos les puso los pelos de punta, habían visto muchas facetas del rubio pero este era algo extraña y sinceramente aterradora, las dudas atacaron su mente pero más que nada el miedo recorrió cada parte de su cuerpo y la ansiedad les parecía un estimulante bastante más poderoso que la alegría. La búsqueda se dio de manera eficiente pero con un resultado obvio. Aquel medallón se había perdido desde hacía casi años, Naruto se sentía frustrado pero decidido a buscarlo una vez su padre estuviera en Berk. Pero la vida seguía y las responsabilidades de ser el jefe igual. Suspirando se vio en medio de una disputa por poner una medida estándar a las naves de pesca, algo ridículo según él, no le importa si el barco de un Jorgenson era más grande que el de un Ingerman, pero debía de escuchar las quejas aunque tuviera la respuesta ya decidida. Los días pasaban de maravilla en la aldea, cosa que ponía un poco nervioso al rubio de heridas en el rostro. La poca aparición de problemas de su hermano junto a la escasez de ataques en la aldea le ponían nerviosos, unos pensarían que era absurdo que estuviera nervioso por la falta de ataques, entre ellos Astrid. Deja de ser tan paranoico, nada malo está pasando por aquí, le comentó la rubia por centésima ocasión. ¿Cómo no lo puedes ver? Hay algo ahí claramente y te aseguro que nos traerá un enorme problema a futuro. Pero no me hagas caso y vive en tu ignorancia. Astrid rodó los ojos, odiaba esta faceta de su prometido. Desde que eran amigos de hecho, siempre tenía sus momentos de paranoia y resultaban ciertos, pero el escenario que le presentaba en esta ocasión le parecía remotamente imposible, ni lo que haría una broma de tan mal gusto. Tú eres el que debe de dejar tu paranoia, Hippo no está ocultando nada y mucho menos tiene una amistad con un dragón. Es tan descabellado que me hace preguntar si la fiebre no frió tu cerebro, le expuso mientras veía cómo el rubio levantaba una de las primeras paredes de su casa. Puede que la fiebre me afectara un poco, no puedo discutir eso, pero de lo que estoy seguro es de que Hippo nos hará perder más que ganar, sé lo que pasa en esas tardes que se escabulle al bosque, va con su dragón, la rubia suspiró ante la terquedad de su futuro marido, ¿sería así su matrimonio? Se preguntó ya que la idea de estar en esta discusión cada que un dilema se presentaba le ponía los pelos de punta, pero podría con ello después de todo era una Offerson. El muro está caído 1 milímetro de tu lado izquierdo, le advirtió al ver el pequeño desequilibrio en la estructura, Naruto vio y levantó 4 troncos poniendo a nivel el muro. Gracias, soltó el rubio tomando aire y dirigiéndose a una mesa donde tenía los planos y otras cosas. Astrid se mantuvo en su lugar comiendo una manzana cuando una idea se cruzó por su cabeza. Oye, ¿has pensado que tal vez sus salidas al bosque son porque tiene una novia secreta? Le comentó la rubia poniendo pausa a su novio, quien levantó la cara y se puso a reflexionar. Es posible pero lo dudo, no al menos en estos momentos, dio su opinión ganando una mirada molesta en la rubia. ¿Por qué lo dudas? Le preguntó con recelo. Bueno, lo digo porque no conoce a muchas chicas, solo a Brutilda y a ti, por eso lo digo. Además dudo que alguien de las otras tribus hayan fijado sus ojos en mi hermanito, no creo que tengan mucho de qué platicar. Naruto le expuso sus puntos su prometida, quien se molestó. Pues yo creo que sí, es un buen chico después de todo, además es tierno. Naruto detuvo sus labores y miró a su futura esposa con desconfianza. ¿Qué pretendes? Le preguntó directamente sin vacilación alguna. Casi nada, una apuesta solamente. Naruto la miró como si estuviera loca. ¿Te golpeaste la cabeza en el ruedo? Le soltó una pregunta burlona a la rubia, quien lo fulminó la mirada. Vaya, jamás creí que el gran Naruto Hadouken le temiera una sencilla apuesta. Astrid trató de molestarlo pero el rubio se quedó ahí viendo el plano mientras ignoraba a la rubia. ¿Si tienes miedo? Preguntó ya sin bromas o provocaciones la rubia.
No, bueno, más que nada es miedo a que yo gane, se expresó el rubio. Descuida, no ganarás, esa seré yo y podrás aprender que tu paranoia es excesiva. Naruto la vio fijamente, algo dentro de él le decía que eso no era cierto, nada cierto. Bien, pero luego no te arrepientas, le advirtió mientras apretaba la mano que su novia le tendió. No lo haré, se burló con seguridad sin saber que las cosas no le favorecían en nada. Al día siguiente Naruto empezó sus labores con paso tranquilo y con nueva absoluta. La verdad no había mucho que hacer en estos días, así que salió rumbo al ruedo con la intención de observar lo que hacían sus dos personas favoritas en la aldea. Naruto esperaba gritos y fuego, no verá cómo sus amigos estaban separados por grupos mientras se enfrentaban a un Cremallerus espantoso. Astrid y Brutilda estaban espalda con espalda, Patán y Brutáceo de igual forma, y el último equipo eran Hippo y Patapez. Forma peculiar de armar los equipos a su forma de ver, suspiró y alcanzó a escuchar a Bocón. Como combatir dos cabezas en lugar de una, los dragones dejan de escupir fuego mientras están mojados, pero como diferenciar al Cremallerus, mientras una cabeza deja un espeso gas otra tiene la chispa que lo enciende. La pregunta ¿cuál es cuál? Naruto rió al ver la tensión en los participantes. Era fácil, en su mayoría de las veces la cabeza izquierda tenía el gas mientras que la derecha lo encendida, pero ahí estaba el punto, saber cuál era la correcta. Era una lección de intuición e instinto. Solo muy pocos podrían encontrar la diferencia. Patán y Brutáceo lograron desperdiciar sus baldes con agua en las dos féminas del grupo, las cuales los perdieron por culpa de un movimiento con la cola del dragón. Solo quedaron Patapez e Hippo, quienes se quedaron juntos con los nervios de punta. Sabiendo que las cosas eran más serias, vio como Patapez perdía su balde con la cabeza de gas, salió corriendo al verlo escupir más gas. Fue entonces que la cabeza de Pedernal se hizo presente. Hippo intentó llegar, pero su estatura fue sin perdición. Hippo, gritó Bocón, quien emprendió la carrera, pero se detuvo al ver cómo nuestro castaño empezó a hacer señales con las manos para que retrocediera. Atrás, atrás, el dragón bicéfalo fue perdiendo terreno. Los jóvenes se veían con cara de asombro mientras el color de Naruto se perdía, convirtiéndolo en un fantasma viviente. Cuando llegó a la jaula, el castaño hizo un movimiento de manos y luego cerró la jaula. Bien, eso es todo. Porque tengo cosas que hacer, luego los veo. Y sin dar tiempo a una respuesta, el joven salió corriendo ante la mirada atónita de todos. Odin, que solo sea un golpe de suerte, susurró el rubio cuando su hermano se perdió en la aldea. Esa noche Astrid y Naruto estaban en lo que sería su nueva casa, ajustando unas cuantas cosas cuando la rubia no pudo evitar preguntar: ¿viste a Hippo hoy en el ruedo? Naruto se quedó inmóvil un tiempo y luego dio un suspiro de derrota y asintió con la cabeza. Sí, jamás había visto algo como eso. Esto huele a trampas por todos lados. Astrid no negó. Después de ver lo que sucedió hoy, el miedo se apoderó de ella, ya que claramente ese pescado parlanchín estaba más raro que antes. ¿Crees que sea? Preguntó aún más intrigada. Sí, lo creo, y me da demasiado miedo cuando padre lo descubra. Conociéndolo, es capaz de expulsar a Hippo de ver y negar que es su hijo. La rubia detuvo sus costuras con la súbita idea de perder a su futuro hermano. Era difícil de digerir. Jamás se había puesto a pensar que ella lo llamaría muy pronto familia, pero ahora ante la perspectiva de perderlo, le dolía. Pero seguramente quien más estaría sufriendo sería Naruto, ya que Hippo es el único vestigio de su madre existió. Astrid, le llamó el rubio sacando a la fémina de sus pensamientos, quiero que humilles a Hippo. Los ojos azules femeninos se abrieron de sorpresa por la petición de su novio. ¿Por qué? Preguntó. Es simple, solamente tú puedes ganar ese maldito torneo. Si Hippo llega a ser el ganador y mi suposición es cierta, tratará de convencer a padre de que toda nuestra historia es un error. Estará dispuesto a ir contra las tradiciones de nuestros ancestros por demostrar que nuestro padre se equivoca, así que te pido que lo salves. Astrid siempre fue testigo de muchas emociones en el rubio, pero una como esta jamás. Los ojos bañados en lágrimas cayendo por sus mejillas le daban un aura de vulnerabilidad tan poderoso que por un instante la rubia solamente vio a un niño asustado pidiendo la ayuda de un adulto. Su corazón se contrajo en un vórtice de indecisión. ¿Era capaz de ganar por su novio? Se preguntó y la respuesta fue un sí, y con ello en mente respondió a su súplica.
Lo haré, ganaré la oportunidad de matar a un dragón y salvaré a Hippo. La sonrisa del rubio apareció sonrojando a la fémina, quien trató de ocultarse en la costura que estaba haciendo, pero Naruto captó muy bien el carmesí en sus mejillas y con cautela susurró en el oído de su novia: serás una gran madre en futuro próximo. El color carmín cubrió la mayoría de su rostro, dándole un aspecto súper tierno a la rubia. Cumplir una promesa siempre era difícil, pero la promesa de Astrid y Naruto estaba más y más cerca de ser imposible, y había sencillas razones para ello. Después de todo, a un evento de poder decidir quién era el futuro afortunado en matar a un dragón, las cosas estaban muy picantes. Tras la gran victoria de Hippo con el Cremallerus, las cosas comenzaron a ponerse de cabeza. Hippo tenía muchos trucos bajo la manga, y eso se lo demostró al pueblo entero en los siguientes eventos. Uno de tantos fue cuando levantó su mano, y un Gronk le cayó como gatito mimado, cosa que atrajo la atención de los vikingos. Luego estaba otra ocasión en la que sin arma alguna dejó fuera de combate a un nader mortífero con las manos, otro cuando capturó la atención de un terrible terror con el brillo reflectivo de su escudo. Entre muchas más hazañas, la gente lo estaba empezando a llamar el digno heredero de los Hadouken, pero aún sus habilidades no estaban tan altas como las de su padre y hermano. Pero tenían cierta frescura a la caza de los dragones. Pero para Astrid esto era sumamente frustrante, ya que no solo estaba fallando en la promesa que tenía con su novio, sino que se hacía ver como una opción de segunda categoría. Ella, quien era considerada como la única que podría cargar con Naruto en sus hombros el liderazgo de Berk, era ahora muy criticada como una con talento pero sin cerebro, y le veían más futuro como la esposa de Hippo que de Naruto. Eso la molestaba en muchas formas, pero para alegría suya solo una persona mantenía su palabra en pie. Naruto claramente era en quien mantenía las cosas a raya, desde chismes e insultos a su persona, y siempre alegó a su favor. Los aldeanos en un principio parecían contrariados por la actitud del rubio, pero cuando finalmente explotó fue un día durante una asamblea cuando el padre de Patán, Spikelout, propuso buscar otra dama para el futuro jefe de Berk, algo que muchos se vieron a favor, pero nuestro protagonista no estaba de acuerdo. Cierren la maldita boca, siseó molesto parándose de pie y destruyendo la mesa de un golpe. Lo que diré a continuación espero y se lo graban en su mente hasta el día de su muerte y lo tengan muy presente: no habrá petición de cortejo en otros pueblos. Me casaré con Astrid, lo quieran o no. Yo no estoy dispuesto a pasar la vida con alguien solo porque a ustedes no les gusta. Les tengo noticias: yo soy quien decide quién es apartamento para el trabajo y quién no. Yo soy el que se pone delante de ustedes día y noche, escuchando sus quejas que llegan a ser ridículas en muchas ocasiones, pero aún así las escucho. Pero en lo que se refiere a mi vida personal y el futuro de esta isla, ustedes se mantendrán callados. Solamente mi padre y yo podemos decidir si mi compromiso se cancela o no. Y en vista de que no está él, me corresponde decirles que Astrid Oferson seguirá siendo mi prometida hasta el día de nuestra vida, donde se convertirá en mi esposa. Y juntos llevaremos a Berk a otra era. Así que esta es mi única advertencia: el que se atreva a enviar mensajes a las demás aldeas para que me case con ellas, su cabeza será desprendida de su cuerpo y colgada en la plaza central como recordatorio de quién es el único que decide. Los aldeanos sabían de la reputación de Naruto y temieron que un día lo llevaran al borde, y ese día fue hoy. Así que, teniendo miedo del rubio, todos asintieron, ya que más vale prevenir que curar. Fue solo después de eso que los demás habitantes entendieron que Naruto jamás quiso a Astrid por prestigio, era porque realmente la amaba, algo lindo y que no se veía muy seguido en las tribus vikingas, pero aún así algunos habitantes se sentían frustrados por la reacción del rubio. Te digo que debiste ser más sutil al negarte, le reprochó la rubia al ver la cara de su prometido, algo sumamente raro en ella por obvias razones. Si hubiera sido así, no les habría quedado claro quién toma las decisiones, aunque ellos crean que son incorrectas. El deber de un jefe es proteger a los suyos, y estoy dispuesto a ir a los extremos si es necesario. La fémina suspiró. Era increíble y frustrante la terquedad de su futuro esposo, pero le alegraba mucho, ya que eso le daba un aspecto de seguridad absoluta y de firmeza que otros no tenían, muchos de hecho. Pero aún así no era buena cuando este tema se trataba, y sin duda sería un problema que tendrían que trabajar sobre la marcha. Espero no le hereden nuestros hijos tu terquedad, habló casualmente la chica, atrayendo la atención del joven. Qué bueno que mencionas ese tema. Quiero saber cuántos hijos te gustarían. Preguntó de pronto el rubio, asustando a la joven.
Pues, la verdad no había pensado, pero creo que me gustaría tener 2 o 3, el rubio rió ante la idea que él poseía y el infarto que le daría a su Astrid. Mira, y yo quiero tener mínimo 5, Astrid, que estaba sentada en un muro, cayó de espaldas por la sorpresa. 5, le gritó con incredulidad, la respuesta fue un encogimiento de hombros del parte del varón, ¿estás loco? Le espetó con gracia en el rostro, ganado risas de parte del rubio. Muy posiblemente, pero quiero estar lo más cerca de ti, y si 5 hijos o más son necesarios, que sean bienvenidos. Astrid rió al darse cuenta de lo que quería decir su novio. No uses a tu familia como excusa para evadir tus responsabilidades. La sonrisa se presentó en el rostro del rubio, quien se vio descubierto casi de inmediato. Había llegado el día, si la manera era concisa, los barcos con los tripulantes que zarparon desde hace 5 meses deberían de volver, la gente se acercaba a los muelles esperando ver a sus familiares, pero de las tantas naves que se embarcaron en la difícil misión solo 2 vivieron hechos trizas. ¿Al menos dieron con el nido?, preguntó Bocón cuando ayudó al jefe, quien tenía la cara de molestia a nivel pesadilla monstruosa. Ni nos acercamos, le respondió con el veneno atascado en su garganta. Espero que hayas tenido mejor suerte que yo, le hablo, a lo que una sonrisa de superioridad se mostró en el bigotes. Si por mejor te refieres al final de tus problemas paternos, sí, estoy cogido para ver a su amigo cuando varios vikingos se acercaron a él. Enhorabuena, estoico, todos estamos muy aliviados, habló una fémina mientras caminaba a ayudar a los demás. Ya no veremos a esas ratas asquerosas por aquí nunca más, le felicito otro. Adiós a lo viejo, hola a lo nuevo, jajajaja, acompaño uno más. ¿Se fue?, preguntó el jefe de la aldea. Como todas las tardes, pero ¿cómo culparlo? La vida de una celebridad es tan ocupada, alardea el mocho. ¿Hipo?, preguntó aún más incrédulo que antes. ¿Quién lo diría? Tiene talento con las bestias. De pronto la sonrisa de estoico creció y unos ojos llenos de orgullo aparecieron en él. Con esa sensación en el cuerpo, fue a buscar a su otro hijo para celebrar el avance de Hippo. Naruto y Astrid caminaban rumbo a su futuro hogar después de una buena comida. Como era costumbre, Bocón les dio el día por el retorno de sus compañeros. Cosa que fue aprovechada por el dúo de rubios para continuar la casa, la cual ya tenía forma. ¿El techo debe de acabar en un 3er piso?, preguntó Naruto, ya que no se imaginaba que eso era estrictamente obligatorio. Sí, por eso la casa es más grande de largo y ancho para que no se caiga. Nuestro protagonista parpadeó, y claramente confundido por ello. Después de todo, él había construido los pilares que sostenían la casa y unían los muros con una mezcla especial que descubrió jugando hace algún tiempo, y por ello mismo no se tragaba la idea de que el viento la tiraría. Bueno, pues me alegro, pero habrá un 4.º piso, y no voy a discutir más, ya que si tú eres una fanática de las armas, es natural que quieras un cuarto para ellas. La rubia quiso refutar, pero no tenía argumentos para ello, así que un tanto molesta con su novio deseó acelerar el paso, pero la voz potente de su suegro les detuvo. Qué bueno que me escucharon. Estoico el basto parecía radiante y con una energía bastante inusual. Quiero felicitarles, a ambos se han mantenido unidos aun cuando no pasan mucho tiempo juntos, por ello quiero felicitarlos y regañarte, Naruto. Está bien que ames a Astrid con fuerza, pero amenazar a tu aldea está por encima de los límites permitidos para el futuro jefe. Solo yo puedo hacer eso. Ambos jóvenes se dieron una sonrisa cálida mientras entrelazaban sus manos. Bueno, ¿ya tienen sus regalos de compromiso? Ambos rubios parpadearon y el color abandonó sus caras. Estoico empezó a reír por la falta de atención de ambos. Descuiden, aún tienen un mes para saber qué obsequiar y hasta entonces serán una pareja lista para el matrimonio. Le dio un abrazo a ambos y salió de ahí con una cara de felicidad absoluta. La joven pareja estaba fría en la segunda planta de su casa, ambos pensando que sería apropiado dar de obsequio matrimonial. Para Astrid la tarea era sencilla, o eso pensaba el rubio, ya que un hacha era lo más lógico que le diera, pero ¿era lo correcto? Fue la pregunta que rondaba su cabeza. Con suma fuerza quiso preguntar, pero eso sería hacer trampa. Suspiro y trato de pensar en algo que él pudiera darle a la joven rubia.
Astrid estaba en el mismo barco que su futuro marido. La idea de saber que darle a un cabeza de dragón cuya lógica no era normal, era claramente un desafío único. Al principio creyó que una bufanda o algo tejido sería lo ideal, pero dadas sus habilidades debió de empezarla hace 3 años. La otra opción a seguir era un traje de combate, pero no, eso limitaría sus movimientos en maniobras que requieren flexibilidad y agudeza. Fue entonces que recordó una cosa: ella había tenido la oportunidad de conocer el lado terco y el lado mortal del rubio, y de pronto una extraña sensación e idea se expandió a través de ella. Sin darle tiempo a su novio que reaccionara, ella salió disparada rumbo a la herrería. Naruto, después de un par de horas tirado en el suelo, decidió que era tiempo de ir a casa. Ya pensaría en qué hacer con el regalo de Astrid. Caminó y caminó hasta que se tropezó con algo. Con rabia al ver que sería una piedra, se dispuso a lanzarla, pero grande fue su sorpresa al ver una gema roja y otra morada en la misma piedra. La mirada del rubio quedó en esos dos colores por un buen tiempo. Cuando finalmente su cerebro tuvo una idea, con alegría recogió varios pedazos de madera y fue rumbo a su casa, donde se pondría a trabajar en el regalo. Al llegar a su hogar, nuestro rubio subió las escaleras y alcanzó a oír la plática de su padre y hermano. Una sensación de asco se le pasó por la garganta al oír los halagos de sus padres y la extraña aura que su hermano despedía. Eso solo lograba ponerlo más nervioso y pálido, pero debía de hacer algo, y ese algo era una esperanza de que su mente solo pensará en ello. La mañana del examen final había llegado. La oportunidad de matar a un dragón se jugaba entre los dos más fuertes: Astrid o Ferson y Poadok. Ambos jóvenes demostraron ser lo suficientemente capaces para enfrentar a un pesadilla monstruosa. La gente se reunía en aclamación por ver un nuevo miembro de clan Berkiano. El jefe de la tribu estaba listo para celebrar el triunfo de otro de sus hijos, pero nuestro protagonista estaba quieto y serio, algo muy inusual en él, pero la mayoría lo atribuyó a que se enfrentaban su prometida y su hermano. Debía de mantener los favoritismos al límite posible y rezar por que Odin supiera escoger bien. Estoico, por su parte, creía haber visto esa expresión en su rostro una vez, y desde entonces jamás volvió a mostrarla. Hasta ahora, sin poder hacer mucho por él, decidió centrarse en el ruedo donde ambos vikingos se adentraban más y más. «Hippo, quiero que pierdas», le susurró Astrid con los dientes apretados, cosa que llamó la atención del joven castaño, quien suspiró. «Yo también», le respondió en modo de queja. «Si desde el principio querías perder, ¿por qué mostrar esas habilidades?», le preguntó con resentimiento. «¿Este es el hermano que mi novio deseaba salvar a cualquier costo?», se preguntó mentalmente con malicia. «Aquello fue un error, así que quiero remediarlo», se escudó el joven, ganando nuevamente el odio de la rubia, quien le susurró con amargura una última vez. «Si lo quieres remediar, será mejor que te quedes escondido como la gallina cobarde que eres. O mejor aún, como el gusano que siempre serás». Hippo no respondió. Parecía que había tocado un nervio, el cual produjo una reacción bastante bélica en la fémina, y decidió sabiamente no echar más leña al fuego, o provocaría un incendio. Al llegar al centro, ambos aprendices levantaron la vista cuando Estoico habló. «Este es el examen final para convertirse en vikingo. Hoy uno de ustedes dejará su infancia a un lado solo para convertirse en parte de este enorme pueblo. Tendrán voz y voto en las decisiones del pueblo. Ya no serán más crías, esta es su única oportunidad. Si fallan, volverán al ruedo, y el que gane, le ruego a los dioses que no muera en la demostración». La última frase hizo tragar duro a Hippo, mientras que en Astrid produjo un sudor frío desde su frente. Bocón se acercó a una jaula. «¿Listos para la prueba final?», preguntó nuevamente Estoico, recibiendo una pose de batalla de ambos jóvenes. El castaño barbudo levantó la mano y la dejó caer, señal que dejó libre al dragón designado y dio por iniciada la prueba. El resultado era obvio para todos en la aldea, y a pesar de ello el silencio fue la presea que Hippo recibió un segundo antes de un eufórico grito de alegría, ya que ante él el Gronkle ya hacía de lado como fuera de combate. Astrid sintió que la furia le arrebataba el sentido común, y Naruto simplemente negó con la cabeza, habiendo confirmado sus temores. Bocón tomó al castaño, quien tenía la firme intención de echarse a correr. Por su parte, la rubia apretó con fuerza su hacha, y con la cabeza decidida a matar a su hermano, emprendió la caminata solo para ser detenida por Estoico a unos cuantos pasos de él.
Atención, la anciana ha decidido. Nuestro Bigotes puso su mano mocha sobre la futura jefa, pero Gotti negó, luego con duda señaló con un dedo a Hippo quien evitó el contacto visual. El grito eufórico le doy una idea de qué sucedía. Lo lograste, Hippo, te tocará matar al dragón, le celebró Bocón confirmando sus temores. Vio a su padre que bailaba de la felicidad, algo que para él no era muy bueno. Con un sigilo digno de un cazador, dejó la multitud y emprendió el camino al que sería su hogar. Astrid caminó con un veneno en la garganta que le producía asco irremediable, sin prestar atención caminó directo al que sería su nuevo hogar y solo se percató cuando chocó con uno de los muros, captando la atención de la otra persona en esa zona. ¿Sabes? Las personas entran por la puerta, no por las paredes, le comentó el rubio dándole una sonrisa burlona a la cual la rubia respondió. Lo sé, solo fue un despiste de mi parte. Su tono era defensivo turbio por el aguante de las lágrimas. Con delicadeza nuestro protagonista levantó a su amada y le miró a los ojos. Si te apetece llorar hazlo, es mejor que lo dudes salir a guardarlo. La rubia soltó una risa poco convincente. ¿Llorar? Soy Astrid Offerson, futuramente Haddock, soy la siguiente jefa de Berk, las lágrimas no están permitidas, se defendió pero Naruto vio con claridad a través de ella. No solo su postura lo decía, su cuerpo, tono y ojos reflejaban el dolor y las lágrimas al borde de ellos. Con tranquilidad cruzó el espacio entre ellos y sin darle opción de replicar le abrazó con cariño. Pero antes que cualquiera de esos títulos era una mujer, una que se esfuerza demasiado constantemente pero que está mal al creer que el llorar nos hace débiles. Eso solo demuestra que somos débiles, pero que tenemos las herramientas para cambiarlo, así que déjalo ir, nadie te culpará por ello. Las cálidas palabras junto al tono suave y cariñoso de nuestro rubio fueron más que suficientes para que Astrid se pegara en su pecho y dejara escapar unas cuantas lágrimas mientras correspondía el abrazo. Fueron pocos minutos los que estuvieron parados fuera de la casa, pero para ellos fue una eternidad, la cual en ese silencio tortuoso era insoportable. Lo lamento, susurró Astrid después de un rato. Naruto no dijo nada, quería estar seguro de que era el mismo pensamiento que tenía su disculpa. Lo siento, no puede hacer nada, no pude salvarlo. El suspiro de derrota escapó de los labios del rubio, quien se separó un poco y levantó el rostro de su novia para decirle lo siguiente. No, fui yo quien te equivocó, dejé una carga que era mía en tus hombros, dejé que mis miedos me impidieran ayudarte en esto, ya estamos solos contra el mundo, no ahora seremos un equipo, y debemos estar juntos tanto en las buenas como en las malas. Quiero que prometernos algo a partir de aquí, no más secretos. Si vamos a velar por el futuro de Berk no debe haber secretos, debemos de mantenernos unidos en todo, podremos con cualquier problema si estamos juntos, así que jamás sueltes mi mano nunca más. Astrid sonrió entre lágrimas ante el discurso de su novio y con cierta gracia respondió. Si sabes que eso es imposible. La risa acudió a sus rostros, el peso de sus corazones fue destruido con una risa ante una metáfora literaria, demostrando que aún en la adversidad el sol brilla si tienes a alguien importante para ti. Si el destino era una recta trazada desde el momento en que naciste, entonces la recta de Naruto y Astrid fue trazada de manera enmarañada y burlona. Eso debió a los escasos minutos que tuvieron de paz antes de que Bocón apareciera junto a Cubeta. Qué bueno verlos, Stoico los quiere en el gran salón a los dos. Ambos rubios suspiraron por su futuro tan ocupado. Bueno, esto es inusual, normalmente les toma a algunas parejas varios años antes de poder sincronizarse para hacer las cosas. Me alegro por ustedes. Otro suspiro a la par escapó de los rubios. El bigote de Mor se rió y caminó rumbo al pueblo junto a su compañero. Los dos jóvenes se fueron detrás de ellos tomados de las manos. Linda y despreocupada juventud, se burló Bocón, pero la pareja de rubios no le prestó el más mínimo caso. Los dos rubios se quedaron de piedra al ver a toda la isla reunida en el comedor. Los pueblerinos al verlo llegar se hicieron a un lado, dándoles el espacio necesario para pasar frente a todos. Con el miedo a flor de piel, Astrid apretó la mano de su novio, quien devolvió el mismo al verse ante tal multitud. No les incomodaba normalmente, pero esos momentos los ojos los seguían sin perder ningún movimiento de sus músculos. Ambos pasaron saliva con sincronía y unas cuantas gotas de sudor caían por su parte posterior. Llegaron con Stoico, quien con un simple movimiento de su mirada mandó un escalofrío a sus espaldas.
Quiten esas caras, parecen que van a un juicio. El aire retenido en los pulmones fue exhalado, mientras el color volvía a ellos. Naruto alzó su vista y se atrevió a preguntar. ¿A qué se debe esta acción? Estoico se puso de pie antes de dirigirse a su pueblo. Como saben, hace algún tiempo este par de locos se comprometieron después de que mi hijo tuviera un accidente mortal, uno de tantos, y desde entonces se han mantenido unidos sin dejarse llevar por las críticas de los demás. Estoico hizo una pausa para ver con reproche a los vikingos, quienes desviaron la mirada. Es por eso que en estos momentos doy oficial noticia al compromiso entre la casa Oferson y la casa Haddock con la unión matrimonial de Astrid Sif Oferson, hija de Ascalon Grimgr Oferson y Freya Valle Oferson, con Naruto Odionson Haddock, hijo de Estoico Brutus Haddock II y Valka Elfinor Haddock, quienes llevarán en sus hombros el pueblo de Berk como el octavo líder y octava líder de esta isla, informó con una a la aldea. Ahora, como bien saben, normalmente el regalo de compromiso se da 6 ciclos lunares después del anuncio oficial, pero debido a la historia de ellos y mi ausencia por la última caza de dragones, me han hecho pensar que el tiempo que ellos se han pasado diciendo que son prometidos son válidos, por lo que es precioso que se entreguen los regalos la próxima semana. Además, esta noche tendremos el ensayo general de la boda, y por supuesto un banquete en honor a los 2 futuros gobernantes de Berk. Si los 2 rubios tenían el rostro pálido al entrar, ahora era un lindo y llamativo color blanco translúcido que resaltaba en color de sus iris, dándoles el aspecto de calaveras de cristal. La razón era simple: se debía de elegir a los padrinos en ese momento, algo de lo cual ninguno se atrevió a elegir, pero sus rostros se tornaron de un color aún más cristalino cuando por la puerta entraron 2 tribus hermanas de Berk, los Berserker y la Gloria de Loke. Naruto sabía que esto terminaría muy mal. Tal vez las 3 tribus se mantenían en unión por sus actuales líderes, pero no estaba tan seguro de que eso fuera a seguir en la siguiente generación. El actual líder de los Berserk se llamaba Dagur, quien se decía que estaba loco de atar, más su obsesión por los Skrill. Su aspecto era el de un joven de 21 años, tenía una cicatriz de garra en su ojo izquierdo, mientras que el actual líder de la Gloria de Loke era llamado Zurtur, como el gobernante de Monpain y enemigo jurado de Odín. Él era un hombre bastante viejo con el peso de los años marcado en su rostro, estaba próximo a retirarse y quien tomaría el mando era su primogénita, Malkae Loke, la cual era pelinegra con los ojos verdes y una sonrisa pedante. Hippo, quien también estaba presente, trago duro. Los 3 vikingos jóvenes más famosos estaban reunidos en un solo lugar: Dagur el decapitador, Malkae la venenosa y Naruto el asesino del mundo. Las piernas de Hippo comenzaron a temblar, pero no era el único. Tanto sus amigos como los jóvenes que acompañaban a sus líderes temblaban de miedo, y no era exagerado, ya que las historias más la tensión les decía que este sería un ensayo de la muerte. Estoico, quien descendió los escalones hasta encontrarse cara a cara. Me alegra que llegarán a salvo, habló el pelirrojo con una sonrisa en el rostro. Pero claro que sí, después de todo jamás nos perderíamos la oportunidad de ver a nuestro viejo rival. Ya ha pasado un tiempo, Naruto. Dagur estrechó la mano de Estoico y luego fue directo al rubio, dándole un abrazo que fue correspondido por cortesía. Sí, la unión de 2 casas muy antiguas en la isla de Berk es un gran acontecimiento. Finalmente, en vez de ver quién es más fuerte, decidieron unirse con el propósito de no dar opción al enemigo más que rendirse. El anciano era listo y por la cara de ambos pudo decir que eso era lo menos importante. La energía que despedían ambos era única, algo extraña pero única. Bueno, yo nada más quiero ver a la pulga que se dice es más fuerte que yo. Nadie en la sala se sorprendió por ese comentario. Estaba de más sabido que Malkae tenía una aberración por todas las féminas que rodeaban al que según sus palabras era su hombre. Naruto le mandó una gélida mirada que causó una sonrisa en la joven. Astrid en cambio se limitó a sonreír con burla antes de contraatacar. Palabras fuertes para una mujer demasiado frágil. La futura líder mató con sus ojos verdes a la rubia, mientras los demás se quedaban quietos sintiendo un miedo aberrante. Pero Naruto empezó a reír de manera descarada al recordar cómo la forma en que Malkae se rompió su tobillo durante una excursión a las montañas, pisó mal y por ello se tuvo que cancelar el viaje. Maldita, susurró con veneno, pero no fue a más por su padre, pero el mal ya estaba hecho y eso no era bueno para el ensayo. La definición de destrucción jamás había sido tan pequeña en comparación a esta situación. Hippo tendría que ser el que se mantuviera muy fijo, debía de tomar nota de todo lo que ocurría en la boda para la historia de Berk, algo que le ponía de color leche.
Sabiendo que lo más seguro era que terminará en el mismo infierno, bueno, Dagur no era tanto problema, él y su hermano mantenían una relación bastante estable, eran literalmente dos vikingos compitiendo por ver quién tenía más cabezas de dragones en su casa. La relación de Astrid y Dagur era sencilla, conocidos por parte de Naruto, la relación de Naruto y Malkae era la de una acosadora y el de un despistado absoluto embriagado de otra mujer. El problema radicaba en la relación de Malkae y Astrid, en una sencilla palabra: intolerancia. Ambas tenían un odio tan aberrante por la otra que pudiera era demasiado insano. Y eso era debido a un acontecimiento que marcó a ambas, fue en una caza, pero no cualquiera, era la caza de los grandes herederos. Esta era la oportunidad de demostrar la valía de Naruto y Malkae para con su pueblo y fue cancelada porque se fracturó el tobillo, algo que su padre no soportó. Ella ya mostraba un enamoramiento por el rubio, pero no era recíproco, ya que Naruto y Astrid eran mejores amigos y este no tenía ojos más que para ella, y desde ese día las dos se tenían un odio increíble. Si Hippo fuera profeta y ganaría muy buen dinero, la razón su predicción se hizo realidad. Naruto se encontraba colgado de un tobillo, Patán y Patapez fueron sepultados por mesas y una columna del comedor, los gemelos cayeron cuesta abajo en un hoyo que dejó un impacto. Dagur ahora formaba parte de la decoración, en un muro, mientras tanto Astrid y Malkae fueron las que se quedaron en el centro, ambas con hacha en mano y el rostro compactado en furia absoluta. El resto de los presentes estaban bastante muertos de miedo como para mover un solo músculo. ¿Por qué no paras de meterte en mi boda?, le escupió de manera venenosa la rubia. ¿Por qué debería de detenerme? No eres más que una pequeña niña, le replicó con más molestia la morena, que solo aumentaba. Una niña que te quito todo, la niña que enamoró al imposible Naruto. El mencionado se quedó callado mientras se mecía de manera pausada. Por ahora, se burló, pero la sonrisa de Astrid creció aún más. Por ahora y siempre, hasta el final de la vida y aún así unidos hasta el Valhalla. Malkae miró con desquicio a su enemiga, pero cualquier asalto futuro se vio interrumpido por el padre de la pelinegra. Basta ya, esta disputa infantil ha llegado bastante lejos. Malkae, deja esa estúpida obsesión por Naruto, él está enamorado de la chica frente a ti, él no te ve más allá de una desconocida, y en cuanto a ti, jovencita, serás muy por encima la predilecta para Naruto, pero tu actitud es de lo más deplorable. Si serás una futura líder debes de evaluar cuándo y dónde debes de dar a torcer tu brazo. Las dos jóvenes se dieron de nueva cuenta la mirada de desprecio y el anciano volvió a hablar. Creo que sobramos aquí, estoico. Esas dos son más problemáticas que un nader en temporada de cría. El padre de Naruto salió de entre una montaña de escombros y vio con detenimiento a ambas féminas. Estoy de acuerdo, es demasiado odio en dos cuerpos tan pequeños. Será mejor que dejemos este intento de ensayo y tomen su barco de regreso. Ya veremos cómo solucionamos este asunto. Y sin decir más, el jefe tomó a su hija y la arrastró fuera del que alguna vez fue el gran salón. Ahora, ¿cómo llegaste ahí?, preguntó estoico viendo a su hijo mayor. Me até a una cuerda cuando empezó la disputa y solo vi el suelo un segundo después. El gigante suspiró, y con un hacha descolgó a su hijo, el cual cayó con un ruido sordo antes de ponerse de pie. Bueno, los que puedan salir ayuden a los demás, yo tengo que discutir algo que mi nuera. El rostro de Astrid palideció un poco sabiendo que había causado un gran revuelo ese día. Una charla severa después, Astrid se encontraba tirada sobre su futuro hogar mientras el rubio empezaba a colocar el piso del último nivel. Tu padre está furioso, le comentó la rubia, a lo que nuestro protagonista respondió. Bueno, créeme que ha habido momentos peores, pero en fin, quiero preguntarte algo y es muy importante. ¿Crees que Hippo sobreviva? Astrid no respondió de inmediato pensando en qué sucedería en un futuro. Siendo sincera, quiero que sobreviva, pero de modo realista, es muy poco probable. Aún con sus trucos tu padre estará ahí. Los nervios de Hippo explotarán sin que nos demos cuenta. La sonrisa irónica de Naruto le confirmó a Astrid que él pensaba de igual forma. Creo que sería bueno ir pensando en la tumba de tu hermano, fue el comentario fugaz que dejó un sentimiento de calma en ambos, al ver que aún en esta situación su humor era bastante alegre. En otro lado, una joven descansaba tranquilamente sobre su cama. Esta empezó a soñar en su profundo sueño.
Las imágenes que veía eran incoherentes, veía un gran montículo de hielo, dos jóvenes llorando mientras un barco en llamas navegaba a la deriva, la escena se desvaneció antes de que uno de los jóvenes tuviera color, el rubio de dorado de su pelo y su vestir extraño le llamaron mucho la atención, su boca se movía pronunciando varias oraciones que no comprendía, dos pilares de hielo se formaron detrás de él, mientras se daba vuelta, mostrando sus ojos azules como el zafiro. Un jefe siempre protege a los suyos, y jamás retrocede ante nada, las palabras hicieron eco antes de caer un rayo, despertando a la joven de su sueño. El sudor frío corría por su rostro, sentada nuestra joven miró con sus ojos azules su habitación, el sonido de un trueno le asustó nuevamente, giró con dirección a la ventana y vio una tormenta caer sobre su hogar, tomó aire repetidas veces antes de respirar con normalidad, miró sus manos que temblaban y luego se dejó caer sobre su espalda preguntándose qué había soñado. La mañana era fría, el sol comenzaba a alzarse en el cielo, los habitantes de Berk abrieron sus puertas y ventanas con la emoción reflejada en sus caras, el día de hoy Hippo Horrendo Haddock III sería un miembro activo de las filas primeras contra los dragones, las expectativas le habían vuelto muy altas, con las recién descubiertas habilidades del joven se esperaba otro prospecto como su hermano y padre, el peso del futuro estaba listo para ser pasado a la siguiente generación. En la casa de los Haddock, Hippo tenía el desayuno frente a él, pero ningún trozo pasó por su boca, la cual sentía seca y tomó un sorbo de la bebida que su padre le sirvió, pero la sed no cesó. Yo también estuve nervioso cuando maté a mi primer dragón, Stoico empezó una charla bastante animada para tranquilizar a su hijo. Fue el día más aterrador que puede haber tenido, pero a partir de ahí mi valor jamás titubeó ante la idea de enfrentarme y matar a un dragón, solo puedo desearte suerte hijo, solo eso, y sin más el hombre salió dejando un sabor amargo en el joven. En el ruedo, Astrid y Naruto estaban esperando en la jaula de salida, su padre estaba llegando y daría un discurso sobre este día, el sonido de pasos les alertó pero al ver que era Hippo ambos se relajaron. ¿Qué hacen aquí?, preguntó el castaño con el color más blanco en su rostro que existe. Venimos a verte, queremos asegurarnos de que salgas en una sola pieza. Naruto siempre había sido franco y directo, jamás había escuchado la palabra sutileza. Astrid suspiró ante la rudeza del chico, con las manos temblorosas Hippo se acercó aún más a la jaula. ¿Puedo decirles un secreto? La inseguridad en su voz hizo que ambos asintieron, Hippo sacó un pesado de pergamino y se lo extendió a Naruto quien lo abrió. Tu secreto es un mapa, la cara sería de su hermano detuvo sus chistes malos. Ese mapa los llevará a un claro, tengo, una mascota que necesita su ayuda, Naruto dejó escapar el aire de sus pulmones y miró con dureza a su hermano, y de casualidad tu mascota, ¿es un reptil escupe fuego? La cara seria de Hippo cambió a una nerviosa, eso solo confirmó que ambos tenían razón. Lo cuidaremos, aunque no creo que sea muy buena idea que nosotros dos seamos quienes tengamos que cargar con el muerto. Hippo suspiró ante el humor de su hermano, pase lo que pase, siempre seremos hermanos. Aun cuando padre cometa una locura yo veré cómo ayudarte, jamás te dejaré solo no solo por ser mi único hermano, si porque eres el único recuerdo de madre la prueba irrefutable de que ella existió, solo no te dejes matar, las palabras serias de Naruto siempre sorprendían al castaño, quien sin importarle nada abrazó a su hermano quien en un principio no reaccionó pero correspondió poco después aunque con menos intensidad, Hippo no le vio la mano, sabía que el rubio no estaba acostumbrado a dar tantas muestras de afecto, así que el que correspondiera al abrazo era una señal buena. Si alguien me hubiera dicho que Hippo pasaría de ser, bueno, Hippo a uno de los más prometedores, lo hubiera atado a un mástil y echado al mar por temor a la demencia, la voz de Stoico llegaba desde las afueras, acompañado de varias risas por el comentario. Naruto y sus dos acompañantes dejaron escapar un suspiro de resignación. Pero ahora estamos aquí, y nadie está más orgulloso que yo, la mirada que le dio Hippo al rubio fue bastante clara, sabía que este día se haría historia, ya fuera de la manera correcta como la incorrecta. Ya es hora Hippo impresiona a todos, el castaño entró a la arena, poniéndose el casco, Naruto vio con detenimiento a su hermano y tomó un hacha. ¿Tan rápido?, preguntó Astrid viendo las acciones de su novio. Ah, nada más es precaución, fue la respuesta que dio Naruto antes de que su novia tomara también una. Hippo tomó una daga y miró con fuerza la jaula. Estoy listo, fue lo último que dijo antes de que la puerta se empezara a abrir.
La puerta se abrió relevando un montículo de llamas que se movían como esfera, corrió por la arena y trepó a la jaula donde escupió un chorro llameante que fue eludida por los vikingos. Hippo dio un paso atrás. Llámanos la atención al dragón, este bajó lentamente de la jaula y se posó ante él, las llamas se apagaban lentamente mientras revelaba a un ser atroz, escamas naranjas rojizas brillaban con las pocas flamas aún presentes, garras largas de color marrón cobre, sus alas largas y con una combinación de colores perfecta entre el naranja y el color cobre, dos grandes cuernos de antílope salían de su cabeza, sus ojos amarillos al completo, con una línea delgada de color marrón y su pupila en forma de diamante, todo sumado a una hilera de dientes como cuchillos que salían de la mandíbula inferior. La gente se tensó ante el monstruo por excelencia, la pesadilla monstruosa estaba viendo fijamente a su presa. Hippo siguió caminando atrás, y en el trayecto dejó caer tanto el escudo como la daga que tomó. La gente se horroriza al ver las acciones del joven, estoico se pone tenso. Tranquilo, no te haré daño, habló el castaño con una voz suave y con la potencia para que todos la escucharan. Naruto tragó la poca saliva que tenía dejando seca su boca, las manos del joven castaño se movían en dirección al casco, los ojos horrorizados de Astrid y Naruto lo decían todo, tomando por los cuernos su casco Hippo lo puso delante de él. No soy uno de ellos, acción seguida aventó el casco provocando un grito bajo de asombro, con más confianza miró al dragón delante suya. Paren la pelea, habló con fuerza estoico, no, necesito que vean esto. Naruto estaba sudando frío, Astrid veía con impotencia las acciones de su futuro hermano, e Hippo puso su mano delante del reptil el cual buzó un poco antes de acercarse sin intención hostil. No tenemos que matarlos, ellos no quieren hacernos daño. Si creía que las cosas serían fáciles pues no lo serían, no cuando tienes un padre con una mentalidad muy ambigua. Dije que paren la pelea. Gritó de forma brusca alertando al dragón, quien respondió con una mordida que apenas si logró esquivar el castaño. Naruto y Astrid sin tardar metieron las hachas y se colaron en el ruedo. Hippo. Gritaron al mismo tiempo. Astrid le lanzó un mazo que llamó su atención mientras Naruto tomó una lanza y plato defensa para que estoico bajaba por la multitud hasta la puerta y miró a Astrid e Hippo serpenteaba mientras eludían los ataques del dragón. Por aquí rápido, ordenó estoico mientras abría la puerta. La rubia logró entrar, pero en un descuido un chorro evitó que el castaño escapara, así que el jefe entró y empezó a atacar al dragón junto a su hijo cuando el sonido de la muerte acudió a la isla. Furia nocturna, se oyó antes de que la jaula fuera destrozada, y una nube de polvo se elevará. La gente estaba atenta de lo que ocurría cuando el dragón que nadie jamás había visto se apreció ante ellos, negro cual oscura noche, sus ojos verdes cual fuego brillante, imponente y letal. Este magnífico ejemplar mantenía una disputa con el pesadilla monstruosa. Fueron unos segundos antes de que el dragón de escamas naranjas huyera. El furia nocturna se puso delante de Hippo de manera protectora. Naruto quedó en shock antes de que su padre fuera y se aventara contra el dragón. Este en dos movimientos tuvo al vikingo debajo de él y se dispuso a disparar cuando la voz de Hippo lo detuvo. Chimuelo no. La bestia se detuvo y fue aprisionada por los demás vikingos. Estoico miró al dragón y a uno de sus subordinados que le tendría un hacha. Póngalo con los otros. Eso fue más de los que el rubio esperaba. La puerta fue abierta con demasiada fuerza, por ella entraron Hippo y estoico. Papá, sé que debía de decírtelo pero no encontraba el modo de, empezó a hablar el castaño menor, pero fue detenido por las palabras de su padre. Debía de haber visto las señales, todas esas hazañas en el ruedo, no eran más que trucos. El tono de voz era furioso con una pizca de decepción y tristeza. Lo sé, pa, pero tienes que saber que no son las criaturas que todos creíamos, son como una mascota, saben responder a las emociones humanas, entienden en cierto grado nuestro lenguaje y si se han visto en la necedad de robar comida es porque hay algo peor en su isla. Este dragón es enorme, si no llevan el suficiente alimento se los come y. Pero estoico ya no le veía o escuchaba. ¿Su isla? ¿Encontraste el nido? Preguntó con firmeza tomando a Hippo por los hombros. Yo. Dije nido. Se hizo el desentendido. Hippo. Rugió su padre. Fue chimuelo, solo un dragón puede encontrar su nido. El rostro de estoico se puso tenso mientras Hippo sabía que estaba pasando por su mente. Ah, no, no irás a. Jamás te has enfrentado a algo como esto, ni siquiera el gran estoico podría hacer algo con esa bestia. Hippo trató de detener a su padre, pero este le dejaba con las palabras al viento.
Papá, por favor, por una vez en tu vida escúchame. Stoico agitó un brazo y miró al castaño. Ya no eres mi hijo, escogiste tu bando con ellos. El rostro pálido de nuestro vikingo se mostró dolor y las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Stoico dio la vuelta sin ver atrás. Preparen las naves. Gritó antes de cerrar tras de él. Naruto se topó cara a cara con su padre, no había dado unos cuantos metros en su trayectoria cuando se lo topó. ¿Estás demente? Preguntó el rubio con una fría mirada puesta en su padre. Naruto, no empecemos, pidió el pelirrojo, sabía que en una discusión con su hijo él perdería más de lo que ganó en vida. Tú fuiste el que empezaste, acusó con fuerza en su voz. Tú y esa maldita mentalidad de carnero han destrozado no solo a nuestra familia, sino también a las demás en este pueblo. Stoico miró a su hijo y sabía que no había escapatoria de su diatriba no cuando era un tema tan serio. Eres joven, no lo entenderías, señaló el hombre, pero la respuesta fue un golpe fatal para él. No, quien no entiende eres tú, fuiste tú quien se mantiene en este estado de autoegocéntrica autoridad, quien día con día nos puso en las líneas de defensa para matar a dragones, quien jamás tuvo el tiempo para hablar con Hippo. Fuiste quien se la pasó días y noches enteras con la cabeza llena de dragones, quien me presionó hasta el límite con la idea de que era lo correcto. Eres el causante de todo este caos y quien acaba de destruir a su familia. Tú fuiste al haber negado tu sangre que corre en sus venas, eres quien provocó el asesinato de mi madre, pero fue tu padre y el padre de tu padre, es más todos tus antecesores quienes mantuvieron este absurdo sistema de mata o muere, eres parte de una gama de asesinos. Stoico sentía la ira brotar de él, pero atacarlo ahora podría traerle tanto dolor. Pues si no te has enterado serás partícipe de esa cadena. El pelirrojo intentó cerrar la conversación con ello, pero ante la negativa de Naruto este quedó en shock. No, yo no seré como ustedes. Si hay una salida que no sea un mar de sangre la tomaré solo. Utilizaré las armas cuando personas como tú y tu estúpida mentalidad se crucen en mi camino. Espero con ansias la oportunidad de demostrar que yo soy diferente. Después de todo, tal vez llevamos el mismo apellido pero no la misma sangre. La fría declaración de Naruto marcó una línea de miedo y horror. Pero aún así, te considero mi padre y te apoyaré aunque no sea de mi agrado tus ideas. Madre siempre dijo la familia debe de estar unida. El rubio emprendió la marcha en otra dirección mientras que Stoico se quedaba ahí con una ligera lágrima cayendo por su ojo derecho. Naruto empacó unas cuantas armas y se dispuso a salir. Bajó las escaleras de su ya casi terminado hogar, encontrándose en la puerta a Astrid. ¿Irás con ellos? Preguntó temerosa de que algo malo pasará. Sí, tal parece. Hippo le dio la clave al padre para poder llegar al nido. La rubia suspiró bajando la cabeza. No vayas, su voz era tan quebrada y suplicante que a Naruto le costó trabajo continuar con la conversación. Debo de ir, si matamos el problema de raíz, podremos descansar. Si mató al que domina a los dragones ellos se irán. Astrid levantó su rostro, se acercó hasta estar delante de él. Pero no necesitan tu fuerza, trato de encontrar una salida. Soy la mayor fuerza militar que poseen. Debo de ir, es un gaje de este oficio. Astrid no lo soportó más y se abrazó al rubio, quien la detuvo con una mano. Esta dejó escapar a lágrimas mojando el pecho del rubio. Vuelve, Eñe sano y entero, suplicó Astrid amortiguando su voz por el contacto físico. Lo prometo, respondió luego de un rayo de silencio. Ambos se separaron y Naruto depositó un beso en los labios de su amada antes de ir y salir por esa puerta. Una vez cerrada, Astrid derramó aún más lágrimas pero se las secó, sabiendo de una forma de poder llegar a su amado. Suspiró y tomó camino en busca de su buen amigo Hippo. Naruto llegó al puerto y subió a una de las barcas, donde se hallan Stoico, Bokon, Spikelout y el padre de Astrid. Tú no deberías de estar aquí, señaló Spikelout con un semblante serio. No le hacía gracia que el hijo de Stoico subiera a un barco, aunque siendo honesto estaba muy feliz de que los acompañara en la travesía. Claro que debo estar aquí, soy la fuerza militar más grande que poseen en estos días. Me necesitan. Además, si hay una oportunidad para acabar con todo esto y sin obtener más muertes en el futuro, será un honor para mí el acompañarles en la travesía. Todos en el barco suspiraron, no sabían de dónde el rubio había sacado esa habilidad con las palabras, pero era una muy buena arma, quizás una demasiado peligrosa. Stoico vio a su hijo y luego posó la vista en el mar. No diría nada porque ya se habían dicho todo.
Debes de regresar de esta travesía y cuidar de Astrid. El futuro de Berk está en sus manos, le advirtió Ascalón antes de que los barcos zarparan. Hippo veía desde la lejanía a los barcos que se aventuraban por la liberación de su pueblo y la extinción de la raza de su amigo. Se quedó viendo cómo las cosas daban un giro de lo más inesperado. Fueron largas horas las que estuvo ahí, pero cuando los barcos se perdieron de vista, aún permaneció ahí en el mismo lugar. Qué triste, perdiste a tu mejor amigo, a tu aldea, a tu familia, todo en un mismo día. La voz de Astrid no interrumpió la lamentación del castaño. Gracias por recordármelo, respondió después de un rato. Hippo suspiró y levanté el rostro antes de soltar una confesión. Si solo hubiera matado al dragón nada de esto hubiera pasado. Astrid giró su rostro y vio a su amigo. Sí, cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, pero ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? Preguntó con genuina curiosidad, sabiendo que había alguna razón para que las cosas pasaran. Después de vivir con Naruto tanto tiempo sabes buscar un motivo más profundo. No sé, no pude. Astrid se puso un poco tensa y refutó. Eso no es una respuesta. Hippo empezaba a fastidiarse con tanta pregunta. ¿Por qué de pronto te importa tanto la respuesta? Se sentía igual que con su hermano, imposible de hablar. Porque me interesa recordar qué es lo que dirás. Los nervios de Hippo explotaron y como si fuera su hermano con quien hablaba respondió. Está bien, no pude matar a dragón, no me corrijo, no quise matar a un dragón. Astrid miró a su amigo interrumpiendo un poco su diatriba. ¿Acabas de decir que no quise? Citó la rubia molestando al castaño. ¿Sí? Lo dije 300 años y soy el primer vikingo que no quiso matar a un dragón. La respuesta era sencilla y clara. Con la energía por los suelos se giró dándole la espalda a la rubia. Pero el primero en montar uno. Hippo se asombró ante tan pequeño y efímero detalle. Hippo, con esto no que solo usaba cuando trataba de enfocar a Naruto. Hippo se giró. No quise matarlo porque se veían tan asustado como yo, y cuando lo vi me vi a mí mismo. Astrid sonrió. Tal vez Hippo no fuera bueno en muchas cosas, pero siendo honesta, él y Naruto eran una caja de sorpresas. Él debe de estar muy asustado ahora. ¿Qué harás al respecto? Preguntó la rubia con un tono maternal que alegraba a Hippo. Ah, probablemente algo estúpido, respondió. Sí, pero eso ya lo hiciste, dio una observación que puso feliz al joven. Entonces algo alocado. Astrid lo vio correr al joven, quien parecía muy feliz. Eso me gusta mucho más, susurró antes de partir detrás de él. La armada vikinga se colocó delante del que sería su mayor reto, viendo cara a cara la gran bruma espesa, que no se movía. Solo pudieron mantenerse quietos antes de que el furia nocturna empezara a temblar. Muy bien, todos en fila y estén al alcance de mi voz, ordenó estoico cuando la travesía empezó a movilizarse en el territorio enemigo. La hora había llegado, el momento de enfrentar aquel acontecimiento histórico en el pueblo de Berk surgió. Después de navegar por las increíbles aguas trampas del nido de dragones, llegaron a la isla, un terreno hostil y desconocido por cualquier vikingo hasta hoy. Estoico fue el primero en bajar y darle un vistazo al área. Es demasiado tranquilo, susurró una voz a su derecha, quien era su hijo Naruto. Lo sé, mantengamos a alerta, ordenó, a lo que el rubio asintió mientras los demás bajaron lentamente y empezaron a preparar las trampas y las defensas para este evento. Los jóvenes en Berk se reunieron con Hippo. Si tu intención es que te maten definitivamente usa el Gronkle, le habló Patapez con cara seria. El castaño sonrió, vio a los demás. Fuiste muy inteligente en pedir la ayuda del arma más mortal de la aldea. Ese soy yo. Se le acercó Brutáceo invadiendo el espacio personal de Hippo. Este plan está de locos, pero me gusta. Luego fue Brutilda. Adoró cada parte del plan, ya verás, empezó Patán, pero fue interrumpido por un buen codazo de Astrid. Muy bien, ¿cuál es el plan? Preguntó Astrid viendo lo obvio en la situación. Hippo rió, estaban juntos en esto y quizás también lo esté Naruto. Bien, no es un plan bastante elaborado, solamente iremos a la isla volando y esperemos que nos salga aquel monstruo. Requiero que Patapez haga un análisis del dragón. Ustedes dos mellizos quiero que hagan tanta destrucción como sea posible, y por último Patán, eres el encargado de mantenernos vivos, y sin dar tiempo a preguntas se adentró en la jaula del pesadilla monstruosa. Naruto estaba viendo la gran fortaleza de roca que había delante de ellos, sus ojos azules fijos en el punto que su padre había señalado con la firme intención de romperla. Una vez que esta montaña se abra se desatará el infierno, le advirtió estoico.
Si en mis calzones, qué bueno que traje unos de repuesto, Bokon asintió dejando una cara molesta de Spikelout y Naruto, siempre me he preguntado cómo es que él es tu mano derecha. Soltó Naruto de pronto una duda existencial a su padre. No, lo sé, pero una mano derecha no se elige por su talento o por valentía, más bien por lo que estás dispuesto a hacer por ti y cargar con las consecuencias. La respuesta de estoico dejó una pequeña pero muy buena idea en la cabeza del rubio. Nunca lo había visto de ese modo, siempre fue el creyente de que una mano derecha tenía su valía por su fuerza y habilidades, pero lo dicho por su padre le puso una nueva perspectiva de lo que significaba ser un líder, y por una vez Naruto dialogó con su padre sin miedo de nada. Lamento lo que dije en la isla, no analice las cosas de manera óptima, me deje llevar por mis emociones. Estoico no respondió de inmediato. No, también fue mi culpa porque tienes razón, pude haber hecho mucho más, pero mis emociones nublado mi juicio en muchas ocasiones. El mundo me ve como un buen jefe y como alguien de quien aprender, pero falle en mi tarea más importante, falle como su padre, así que te prometo que si salimos vivos de esta, habrá unos cuantos cambios en nuestra familia, te lo prometo. Naruto suspiró con derrota. Espero que no sea tan radical. Ambos rieron y el sonido de las rocas colisionando con la montaña sacó de sus pensamientos a padre e hijo. Patán tenía de frente la pesadilla monstruosa a su lado, Patapez con el Groncle, los mellizos con el Cremallerus espantosos, y mientras que Astrid e Hippo se montaban al Nader mortífero. Este plan puede fallar en muchos sentidos, le advirtió la rubia a su hermano. En ese caso será mejor que te acostumbres a este tipo de planes. Los Haddock siempre hacemos planes con un sinfín de posibilidades de fallas. La respuesta del castaño heló la sangre en la fémina. Dime que es una broma. Pregunto temiendo que no fuera. No, es la auténtica verdad. La gente suele decir que Haddock en campo abierto, debe de ir un sepulturero. Los demás en la sala se quedaron en blanco. No suena muy bonito eso, dijeron todos en sincronía. Lo sé, pero las cosas como son de todos los Haddock. Naruto es quien posee un récord de planes fallidos que superan los habitantes del archipiélago. El poco color de Astrid descendió aún más. Espero no morir prematuramente por un paro cardíaco, se dijo la rubia mientras alzaban el vuelo rumbo a la batalla. El sonido de las rocas quebradas inundó cada tímpano de los valientes vikingos que se ponían delante de la muerte. En ese momento cada parte de su cuerpo era tan real y muy viva que producía vértigo mortal en el ambiente. Cada latido retumbaba más que el sonido de las campanas. La sangre se filtraba a través de las venas con una rapidez inhumana. Con cada movimiento del entorno era tan lento que la paranoia se podía palpar en el ambiente. Otra roca colisionó antes de que una fisura se empezara a desprender como piel muerta o un pedazo de pergamino rasgado. Todos vieron cada fragmento de piedra negra que caída revelaba el abismo más profundo que cualquier ojo pudiera haber visto. El miedo recorrió cada nervio de sus cuerpos cuando el último proyectil resonó en la muralla y el último fragmento cayó. Estoico subió a la abertura y con una seña, una bola en llamas, atravesó la cueva mostrando un enjambre de dragones. Con un fuerte grito los vikingos se prepararon para todo, pero el que los dragones volaran huyendo despavoridos. ¿Eso es todo?, preguntó Bokon antes de encogerse. Lo logramos, gritó un vikingo random produciendo un grito eufórico alegría, pero la vista bien entrenada notó cómo el furia nocturna trataba de escapar. A sus posiciones, el grito cesó y un fuerte vendaval dejó helado el ambiente. La tierra comenzó a temblar, ante el peso de una mole monstruosa. El miedo se mostró en la cara de los vikingos que perdieron el color. Retrocedan. Gritó Estoico y los demás asintieron con el sonido de algo grande rompiendo piedra. Captó la atención de los humanos, inyectando un miedo indescriptible. Lentamente se giraron y la vista de tal colosal fuerza natural les puso la piel de gallina. Una bestia tan grande lo suficiente como para romper un monte, con su cabeza, además un cuerpo y patas robustas que parecían pilares de roca sólida de un color gris ceniza, se mezcla con un verde fangoso. Además unas cuantas protuberancias salían de la cabeza de gran tamaño y pequeños toques de color rojo granito cubrían los bordes del dragón. Ahora entiendo cuando dicen no comas más de lo que puedes masticar. Esto está fuera de mi imaginación, susurró Naruto con una cara de terror. Por los dioses, habló su padre con claro miedo en su voz. A los barcos. Se oyó un grito que asustó a los tres más valientes. ¡No! No vayan a los barcos. Gritó Estoico, pero fue muy tarde. Un potente rugido y una potente erupción de llamas fue suficiente para destruir toda la flota vikinga.
Madre santa, esto es el fin. El comentario de Spikelow dejó mudos a todos, lo sabían y debían de correr lo más rápido posible. Llévalos al otro extremo de la isla, estarán seguros ahí. Estoico ordenó al padre de Patán, quien asintió con fuerza. ¿Y tú qué harás? Preguntó Bocón. Le daré a esa bestia algo que cazar, quizás así consiga algo de tiempo. Estoico puso su mano en el hombro del Bigotes, pero este se lo tomó con el suyo. Te ayudaré a doblar ese tiempo. Ambos asintieron dejando al rubio de ojos azules atrás. Quería correr pero sus pies se quedaron firmes en el suelo. Con fuerza levantó su hacha y mazo y vio a su padre y amigo. Espero me perdones algún día por esto, Astrid, susurró antes de empezar a correr a una catapulta aún cargada. Los dos vikingos se acercaron al dragón y empezaron a llamar su atención. ¡Ey, aquí! Gritó el pelirrojo. No aquí. Gritó nuestro Bigotes de espaldas antes de ver que una gran roca se dirigía al dragón, aturdiendo un poco. Si van a servir de cebo, al menos traten de llamar su atención, les advirtió Naruto, quien de una patada lanzó un escudo al dragón que aún se recuperaba. Los dos adultos entendieron y también empezaron a lanzar las cosas. Fueron 5 minutos en los que atacaron de una forma constantemente, pero la furia en su rugido les dio a entender que estaban muertos. Los tres esperaron el fuego pero no una explosión. ¿Sí? Se oyó el grito de alguien. Este era Patán, quien montaba una pesadilla monstruosa. ¿Qué demonios? Preguntó Estoico al ver a los más jóvenes en una jineteada de dragones. Miren, vengo en un dragón, todos venimos en dragones. La cara de los habitantes de Berk fue sublime, mientras que Naruto formaba una sonrisa. Ya nadie puede decir que eres el eslabón más débil, hermano, fueron las palabras de aliento a su familia. Patapez, haz lo tuyo, ordenó el castaño. A ver, cuerpo grande y blindado, una cabeza grande con mandíbula gruesa, mantengan la distancia de ellas, sus ojos pequeños hacen que dependa del oído y el olfato, fue la descripción más improvisada que se hubiera visto. Patán y Patapez vayan a su punto ciego, aturlando Brutacio Brutilda, provoquen a esa cosa, vean si tiene un número de tiros, ordenó el castaño. A la orden. Gritaron en señal de afirmación. Hippo dirigió al nader a los barcos, pasó el control a Astrid, quien fue a ayudar a los otros, mientras que el castaño se quedó viendo lentamente a su amigo e intentó salvarlo mientras se hundían. Voy a ayudar a Hippo, ustedes vean la forma de ayudar a los demás. Los dos rubios asintieron antes de empezar a correr. ¿Te doy un aventón? Preguntó nuestra rubia fémina al rubio ojos azules. Claro, pero ¿no está molesto conmigo? Preguntó tomando todo lo que podía antes en el camino. No, ellos quieren librarse de esa cosa igual que nosotros, así que sube. Naruto asintió y corrió a una roca delante de él y la subió corriendo antes de dar un salto mortal y ponerse detrás de Astrid. Nada mal, fue un cumplido sincero. El rubio asintió y notó que lo único que traía era un arco sin flechas. Pero no lo suficiente. La burla por parte de su novia molestó al rubio. En la cabeza del dragón, Patapez y Patán hacían todo el ruido posible, pero mala fue su suerte al darse cuenta de que tenía 2 ojos diminutos más. ¿A esto no tiene un punto ciego?, se quejó el rubio, pero ajenos a la realidad sus dragones empezaban a fallar en movilidad. Hippo y Chimuelo se hundían lentamente, ambos listos para tratar de salir cuando apareció Estoico. Lo haces mal, el seguro está de este lado. Hippo no sabía qué ocurría pero daba gracias por ello. Con ayuda de ambos el dragón quedó libre, pero el aguda ya les llegaba al cuello. El dragón los tomó y los elevó por los cielos. Con un gruñido señaló al monolito viviente. Ya rugiste, respondió Hippo antes de montar el lomo del dragón. Hippo, perdóname por todo. La voz sincera de Estoico fue más que suficiente para que el momento fuera único. También perdóname, papá, debí decírtelo. Estoico le miró. Sabes que no tienes que hacerlo, ¿verdad? Preguntó. Papá, somos vikingos, es un gaje del oficio. La sorpresa no se hizo esperar en el rostro de Estoico. Es un honor que seas mi hijo. El castaño rió y montó el dragón con dirección al rey. El dúo marital de rubios veían caer lentamente a sus dos compañeros a causa de su propia estrategia. Debemos de practicar más, observó el mayor. Sí, pero ¿qué necesitas esta vez? Preguntó la rubia, ya que lanzaron varios proyectiles pero ninguno fue eficaz. Necesito algo más poderoso, algo que pueda hacer daño. El sonido del furia nocturna les llamó la atención, ambos asintieron.
Muy todos salga de ahí, Brutacio, Brutilda saquen a Patán de ahí, ordenó la rubia mientras veía como su novio divisaba algo o a alguien. La mente de Naruto era un caos, no había nada más fuerte que pudiera herir a esa cosa, se sentía inútil e impotente, algo que jamás había ocurrido. Frío, usa el frío, una escalofriante voz retumbó en la cabeza del rubio, miró al arco y lo extendió, no entendía el por qué, pero de pronto sintió algo helado correr por sus venas, no nervios, no era eso, era algo más, era en todo su cuerpo. Astrid empezó a sentir un frío indescriptible, giró su rostro y se topó con algo sumamente increíble, pero no era la única, todos los demás se mantenían en la misma condición, con la boca asombrada y los ojos casi saliendo de sus cuencas, incluso el dragón se paralizó al ver aquello. De Stone Cold, susurró el rubio antes de que un destello morado brillante cruzara los cielos y se estrellara contra el dragón lastimando su rostro, pero luego un disparo de plasma dio con fuerza en la herida hecha por el rubio causando más dolor. Naruto, susurraron los demás al verlo tan sorprendido como ellos. La conmoción pasó cuando el dragón rugió de manera fuerte y giró sobre sí mismo. Será mejor moverse, esto se pondrá feo. El dúo de rubios se alejó montando el nader antes de que el dragón alzara el vuelo detrás del Furia Nocturna. Naruto vio a su hermano volar con decisión entre las nubes. Ve, el cielo está a tus pies, muéstranos el verdadero significado de vivir en libertad. Astrid vio con alegría a su futuro esposo hablar de su hermano. Naruto fue solo un espectador de lo que sufrió su hermano, solo vio cómo él descendía en picada mientras el dragón gigante caía en llamas. El movimiento en cámara lenta fue tan doloroso que Naruto supo que si él diera un paso este se moviera más rápido que cualquier cosa conocida. Una gran explosión se dejó por las lejanas tierras de la isla, causando que el miedo de paso a ser pánico. Cuando la humareda se extendió, tanto él como su padre salieron en busca de su hermano, y el dragón gritando el nombre de Hippo que se oía por las laderas por la boca de Stoico y nuestro protagonista. Fueron los 5 minutos más tortuosos que Naruto vivió, pero se puso peor cuando vio al dragón tirado en el suelo sin nadie más. Escuchó algo caer y no le importó realmente, solo se quedó viendo el ser vivo delante de él. No, Hippo, lo siento hijo, yo fui el causante de todo esto. El rubio captó las palabras de su padre que le dejaron un mal sabor de boca, pues no era solo culpa de él, también era su culpa, ya que jamás le impidió hacer semejante locura, solamente se quedó viendo al reptil cuando captó algo más. Hijo, perdonarme. Naruto no comprendía qué pasaba, pero cuando el dragón movió sus alas volvió a respirar al ver a su hermano ahí quieto sin decir nada. Respira, respira, un suspiro y grito colectivo se oyó a sus espaldas. No le importó mucho qué pasaba con los demás, solo le importaba su hermano. Después de ese día las cosas en la isla de Berk cambiaron para bien, con dragones y vikingos que dedicaron lo que quedaba de sus vidas a vivir en paz como miembros de una sola comunidad. Las catapultas y las armas fueron dejados a un lado y se dedicaron a vivir con tranquilidad. Los más jóvenes se unieron al clan de Berk después de su acto de valentía, se ganaron su lugar en el pueblo y lo mantendrán hasta el día en el que Odín los llamará al Valhalla. Patapez se dedicó estrictamente a ampliar su conocimiento de los dragones, mientras que Patán, bueno, seguía siendo un patán por su parte, y los mellizos se mantenían como tal pero ya eran parte de la historia, y Astrid dejó en claro que ahora sí valía como futura líder. Finalmente, en cuanto a Hippo, él siguió siendo él pero con una ligera diferencia física, y por su lado Naruto empezó oficialmente su entrenamiento para ser jefe. En una de las tantas costas de Berk se ve al dúo marital de rubios, quienes tenían un día libre de su ajetreada agenda. Es lindo estar aquí sin nadie que nos moleste y sin nada que quería matarnos, habló la rubia recibiendo un beso en la cabeza de parte del rubio. Sí, pero aún no estamos libres del peligro. Las tribus de Berserker y Gloria de Loque nos dieron la espalda en cuanto nos hicimos de manera oficial como jinetes de dragones, y me temo que las cosas se pondrán feas para nosotros en el archipiélago. Pero padre tiene un plan de contingencia, uno que tal parece involucra a tierras que hay más allá de este lugar, y con cuantas semanas de viaje en bote mi padre y otros más irán a hacer tratos con ellos. Supongo que el cambio es bueno. El suspiro de la rubia dio a conocer sus miedos. Ya veo, eso me alegra. Ambos se sumieron en un silencio cómodo tras la respuesta. ¿Aún no sabes cómo hiciste eso? Le preguntó la rubia a su novio, haciendo que este frunza el ceño. No, en ese momento recuerdo que escuché una voz, pero jamás esperé que eso ocurriera. El tono de Naruto era dudoso y nervioso.
Es aterrador saber que tienes ciertos dotes, pero estoy tranquila, le confesó Astrid. ¿Por qué? Preguntó el joven rubio. Porque no importa cuánto te tarde, sé que lo controlarás, así como me tienes a tu control, fue la sincera respuesta que dijo la rubia antes de girar el rostro y empezar a besar al rubio, dejándose caer sobre el pasto. La rubia pasó una de sus piernas al lado contrario del rubio, quien colocó sus manos en la cintura de la joven. El beso era realmente pasional y discreto, pero... Naruto, Astrid. Se oía que gritaba alguien con fuerza, ambos rubios suspiraron. Esto sería muy difícil con tanta gente buscándolos. Prométeme que harás todo lo posible por complacerme más adelante, le rogó la rubia. Lo prometo, pero vamos antes de que rompan algo. Se dieron un último beso antes de salir a encarar a los dos causantes de ese ruido. En las aguas turbulentas Estoico navegó por un tiempo antes de divisar una costa. ¿Estás seguro, Estoico? No sabemos nada de ellos, le advirtió Bocón viendo a su mejor amigo. Muy seguro, Bocón, tal vez no pueda haber un futuro seguro, pero con estas personas que están dispuestas a hablar posiblemente encontremos algo que nos beneficie a nosotros. La costa se hacía más grande y estructuras raras y otras personas, además de cosas, se podían ver durante la media hora que les tomó encallar para ser recibidos por una persona de inmediato. Me alegra verlo sano y salvo, jefe Estoico, el rey Fergus le está esperando. Poco se sabía que el mundo estaba por cambiar y se vería envuelto en una de las guerras más espeluznantes que jamás se han visto. Las cosas habían cambiado de manera muy drástica en Berk, ya no solo eran ellos y los dragones, ahora también había una pequeña hostilidad de las demás tribus a la isla en cuestión, pero eso no les importaba mucho ya que habían conseguido varios aliados en el lado contrario del mapa, que estaban muy felices de tener tal poder militar entre sus filas. Tal parecía que el hecho de que existieran los dragones les dio una confianza muy buena, más con dos reinos en particular, el reino de Dunbrok, quien se lleva de maravilla con Estoico, y era tanta la amistad que el rey Fergus, quien dirigía el pueblo, ofreció la mano de su hija para su primogénito, pero por desgracia Naruto ya estaba más que comprometido. Otro de los reinos aliados era el reino de Corona, y las relaciones eran buenas, pero había ciertos aspectos que molestaban a la reina más. Sin embargo, había un problema muy grande en Berk. Los árboles caían y caían con una rapidez asombrosa, jabalíes y ciervos ya hacían regados por las extensas planicie, y el causante de este desastre era Naruto, quien había fallado por 16ª vez en formar un vínculo con un dragón. Era algo injusto ya que para los demás fue fácil e incluso su padre formó un vínculo con uno, pero él no podía ni acercarse a un terrible terror. Creo que tendremos suficiente leña como para 10 inviernos. Naruto se detuvo jadeando, giró su rostro y vio a su padre. ¿Fallaste? Preguntó el pelirrojo recibiendo un gruñido como respuesta. Estoico estuvo a punto de reírse. Perdón, pero me cuesta trabajo creer que aún no tengas un compañero siendo tú como eres. Estoico era sincero, pero Naruto se rió con asco. Creo que es exactamente por ello que no puedo formar un vínculo. Los dragones corren despavoridos después de que hagamos un par de maniobras. El padre de nuestro protagonista sabía de antemano que sus ideas de maniobras eran demasiado suicidas como para hacerlas, pero debía de mantener la calma. Tranquilo, hijo, ya encontrarás a tu fiel camarada. Ahora me harías el favor de limpiar este desastre. La gente de Dunbrok llega en un día o dos. Naruto bufo molestó, quería seguir talando árboles y matando ganado, pero debía acatar las órdenes, era parte de su deber como futuro líder de esta tierra. Mientras Estoico se fue de ahí dejando al rubio en un dilema de por dónde empezar. En Berk, los jinetes de dragones habían vuelto después de una salida de rutina en busca de más dragones. La isla de Ala Cambiantes es una tremenda locura, jamás creí que tuviéramos tanta suerte. Patapez estuvo todo el camino hablando y hablando de uno dragones mortales escupe ácido. Me alegro porque su expedición fue bien, pero hemos tenido un problema mayor que las razas de dragones. La voz de Bocón no era buena augurio. ¿Qué daños causó esta vez? Preguntó Astrid sabiendo de quién era el problema. Pues medio bosque y varios animales salvajes. El suspiro colectivo se escuchó. ¿No han encontrado uno que se pueda acoplar a él? Spikelout estaba también reunido con Bocón y veía a los jóvenes con esperanzas. No, cualquier dragón con ver su imagen sale corriendo. Creo que se ha hecho mala fama entre los dragones. Brutacio les mostró el cartel de Naruto, que sinceramente les dejó asombrado por el parecido, era casi calcado al del rubio.
Pues bueno, lo mejor será que busquen algo, es más tienen 2 días más para salir por uno y volver, no quiero que les tire una montaña a los invitados. La voz de Stoico retumbó de forma tortuosa en los oídos de los jóvenes, ahora sí estaban en problemas, suspiraron y decidieron que sería mejor reponer unas cuantas cosas y luego partir, pero para desconcierto de muchos Naruto en vez de limpiar partió en busca de su propio dragón. Muy bien, oficialmente estoy perdido. Naruto siempre había sido muy buen navegante, pero con la cabeza caliente y la adrenalina fluyendo como un volcán en erupción, se había perdido y en un sector inexplorado. Okai, respira, no dejes que tu ira controle tus emociones, piensa en cosas bonitas como por ejemplo pensar en una cosa bonita o piensa en Astrid, que es la cosa más bonita de este mundo. Si eso mismo tienes que pensar en ella y en su lindo cabello rubiol y la piel blanca como nieve escarchada que tanto te hace sentir mariposas, en su sonrojo que se parece al fuego en el invierno o también en su cuerpo que aún se está desarrollando y su carácter de temer. Si ella es la cosa más bonita que tengo en la vida, sin ser consciente Naruto dejó caer su saliva y un pequeño rastro de sangre se dejó ver por su nariz debido a que el pensamiento del rubio pasado de ser sano a lujurioso en un segundo. Stoico quedó congelado de miedo al ver que el desastre permanecía delante de él y que su heredero había huido seguramente en busca de un compañero. Por la barba de Odín, este muchacho está más loco que un carnero. Habló al aire antes de partir en dirección al pueblo, donde esperaba encontrar a su otro hijo. ¿Está demente?, preguntó el grupo al mismo tiempo al enterarse de lo que hizo Naruto. Tal parece que sí, así que su misión ha cambiado, deben de salir y buscar al desquiciado de Naruto antes de que llegue al fin del mundo en busca de un dragón, lo cual no me sorprendería. Los jinetes rieron con algo de pesadez, esto se estaba complicando demasiado y por obvias razones los chicos se fueron echando maldiciones contra nuestro rubio protagonista. De vuelta con el antecesor de Calígula, este había llegado a un enorme bloque de hielo, o mejor dicho una isla helada. Su barco se perdió en las mareas mientras el vikingo se adentraba en ella. Por todos los dioses, este lugar es un congelador parecido a Jotunheim. Naruto estornudó debido al frío. Él jamás en su vida se había enfermado, pero con esta temperatura creía que moriría en unas pocas horas, pero mientras más se adentraba en la isla más rápido se acostumbraba al frío, algo a lo que el rubio no le dio mucha importancia y siguió su camino cuando ante él apreció un dragón. El susto no fue tanto, el dragón era de un color violeta oscuro con tonos de azul y gris en la parte inferior de su cuerpo, además de sus cuernos eran de un morado muy oscuro que parecía bastante más barbárico que cualquier otro dragón. Naruto puso su mano en el bloque de hielo y susurró: Skrill, y como si lo oyera el dragón movió sus ojos, poniéndolos sobre el rubio. Este pasó saliva entre asustado y contento, se alejó un poco tomando algo que traía en su espalda, lo cual era el regalo de bodas de Astrid, un mazo con una hacha fusionados, el cual tenía un mango largo y de acero que mantenía unida a ambas caras del arma. Naruto le llamó Golden Beauty of Valkyrie y la hizo girar sobre sus manos antes de que dar un potente golpe en el hielo. Retiró el arma y vio que apenas y había una pequeña ruptura, la cual provocó una sonrisa en el rubio, quien decidió empezar a golpear más duro. Hippo y compañía habían pensado que la mejor opción para buscar al rubio mayor debían de ir a una isla con población de dragones para que encontrar un compañero, pero todas habían resultado inútiles. Deberían de haber escuchado y debimos haber empezado por las islas más desiertas, les reprochó la rubia. ¿Y así como íbamos a saber que Naruto no estaba en una de esas? Él siempre fue un buen navegante, se escudó Patán. Lo es, pero con la cabeza caliente es más idiota que Brutacio y Brutilda juntos, es casi como tener una manada de ellos. Astrid continuó regañando a los demás. Creo que Astrid tiene razón, debimos de empezar por las islas poco habitables. Después de todo, nadie conoce mejor al suicida de mi hermano que ella. Hippo le molestaba un poco, pero como Naruto siempre le dijo al César lo del César, aunque no sabía qué significaba en realidad, pero se daba ahora una idea de lo que se suponía. Bien, busquemos la isla más inhóspita del archipiélago y arrastremos su trasero de regreso a Berk. Los demás asintieron ante la idea de Astrid cuando empezó a llover. No se veían nubes de tormenta hace un momento, comentó Patapez. Esto me huele Naruto, dijeron todos a coro antes de ver una leyenda de los dragones, el temido Skrill, y sobre él a nuestro rubio protagonista. Si ese es Naruto, corearon nuevamente antes de abrir los ojos con asombro. ¿Creen que debamos correr?, preguntó Brutacio.
Corrección hermano, sería huir, comentó Brutilda. ¿Emprendemos la retirada? Preguntó Patapez. Yo creo que sí, dio su opinión Patán. Bueno, ya que todos sabemos cómo acabará, será mejor que... Hippo fue interrumpido el Skrill y Naruto pasaron a su lado silbando. Regresemos a ver y roguemos a los dioses para que no haya una catástrofe, y sin más partieron en la gran búsqueda de nuestro rubio cabeza hueca. Mientras tanto en Berk Stoico estaba en la costa recibiendo de improviso a Fergus y su esposa Elinor. A Stoico, me alegra verte, ¿qué tal la familia? La pregunta del rey Fergus era por cortesía hablando de él. Fergus era un hombre tan alto como Stoico, de pelo y barba corta color rojo o naranja, quien vestía una camisa y falda escocesa color verde con una capa hecha con los pelos de un oso negro junto a sus botas. También tenía dos brazaletes de color olivo y una bufanda que colgaba de su hombro izquierdo a su cintura que la rodea como cinturón. Muy bien Fergus, gracias por preguntar. ¿Y ustedes? ¿Tuvieron un viaje tranquilo? La conversación sería así hasta que ocurriera algo de interés. Sí, fue un viaje largo y tranquilo. Por cierto, Elinor cariño, te presento a Stoico el Vasto. Stoico, ella es mi esposa Elinor Dunbrot. Anterior a eso pertenecía a una familia real de 3. Fergus fue detenido por un codazo de su esposa en las costillas sacando el aire que tenía. Mucho gusto jefe Stoico, espero y no le moleste nuestra presencia. Elinor era completamente diferente a Fergus, no solo en estatura, también en complexión y modales. Mientras Fergus era el ejemplo de un guerrero, Elinor podría decirse que era pulcritud pura, ya sea por sus pelos negros con unas cuantas canas, la piel blanca como cualquier persona del norte o próxima a él, sus ojos azules y el vestido verde olivo le daban ese toque fino. Para nada, me alegra que aceptarán mi invitación. Ahora quisiera presentarles a mis dos hijos, pero uno fue a buscar a un dragón con la cabeza caliente y el otro está en persecución de él para evitar que se caiga por el borde del mundo. Fergus soltó risas pensando que era broma. Cariño, ¿está hablando en serio? La reprimenda de su esposa asustó al pelirrojo. Madre, padre, ¿ya llegamos? Una voz femenina sonó desde el interior del barco. Stoico arqueó una ceja al ver como una joven de unos 16 años con el cabello rojo como el de Fergus y chino, los ojos azules y un vestido color azul oscuro veía a su padre algo molesta. Mérida, gritó su padre. Ven, te presento a Stoico, él es el jefe de esta isla. Stoico, ella es mi hija Mérida. Elinor Dunbrot es mi primogénita y tiene como tu hijo. Mérida bufó molesta, a ella hubiera dado todo para quedarse en el castillo, pero su madre había dicho que sería muy buena idea que ella conociera otros lados y más si había dragones de por medio, aunque para ella no eran más que cuentos de hadas, pero como hay una fuerza natural llamada karma que hizo acto de presencia en forma de 5 dragones montados por vikingos. ¿Al fin llegan y Naruto? Preguntó Stoico. Pues viene en camino, pero, nuevamente Hippo fue interrumpido por su alguien. Me alegra oír eso. Ven, tengo que presentarte a unas personas, ordenó llevándolo del hombro con los dos reyes. Una presentación más tarde Hippo quedó con la idea de que si se tardara más algo malo ocurriría. Oye pa, me gustaría seguir con esta plática, pero el sonido de algo chocando con la aldea le interrumpió. No podemos ir a ver si Naruto aún está vivo. Stoico estaba por matar a su hijo menor cuando la palabra vivo retumbó en su cabeza. ¿A qué te refieres? Preguntó con cautela. Bueno, antes de que no me dejaras terminar, te iba a decir que hallamos a Naruto junto a un Skrill en una isla helada. Veníamos a informar para que tomaras medidas necesarias, pero creo que ambos cayeron en la plaza central. Stoico procesó la información. Bien, vamos a ver qué tan grave es el daño. Fergus, te pido disculpas ya que tengo que mantener a mi pueblo a salvo, pero contrario a molestarse, Fergus rió. Vamos, no me dejarás fuera de toda la diversión. A Hippo esta escena le resultaba conocida. Encogiéndose de hombros, el grupo de 9 personas y 5 dragones se dirigía al centro del impacto. Los habitantes de Berk solo vieron una enorme masa de rayos en dirección al centro antes de oír el sordo sonido de una colisión. ¿Qué fue eso? Preguntó Spikelout, obteniendo como respuesta el alzamiento de un Skrill. Pero que, los berkianos se asustaron creyendo que los atacaría, pero el reptil volador no les prestaba atención, más bien estaba sobre otra nube de humo. Ja 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 ja, eso dolió. Todos los presentes reconocieron la voz de Naruto.
Creo que me partí 3 costillas o más, pero valdrá la pena ya que podré surcar los cielos con tu ayuda. De la nube de humo Naruto salió, pero con una extraña apariencia. Su pelo rubio tenía cierta escarcha de color violeta, además su cara había sido cristalizada del lado izquierdo, dándole a su único ojo un aspecto más monstruoso. Tanto su mano como su costillar también izquierdo estaban recubiertos por una gruesa capa cristales helados del mismo color que la escarcha. Justamente en ese momento Stoico y compañía llegaron y su vista se posó en la extraña capa de hielo morado que retrocedía lentamente en el cuerpo de Naruto. En el rubio apareció una de las sonrisas más descaradas que haya puesto nunca. Bien, ya estamos en mi territorio, ahora yo tengo la ventana. Debiste de dejarnos en la isla helada y no destruirla en pedazos porque tu hora ha llegado. Las palabras de Naruto eran firmes. Con su mano derecha hizo girar su regalo de bodas y saltó a encarar a su rival. El Skrill permaneció quieto mirando fijamente a su oponente, quien saltó para posarse sobre él nuevamente sin importarle su seguridad. Empezó a llamar rayos que cayeron sobre el electrocutado, no solo al rubio sino de paso a él. Argxyak, gritó Naruto al sentir la descarga de rayos, pero de una manera inconsciente el rubio fue cubierto por aquel extraño material violeta que poco a poco se hacía más oscura. El Skrill dejó de lado los rayos y alzó el vuelo buscando hacer que el rubio caiga brutalmente. El sonido de un cuerpo chocando contra las rocas retumbaba en la plaza central haciendo que la mayoría se vieran con cara de dolor. Diablos, ese chico es más terco que tú, Stoico. La voz burlesca de Bokon no exactamente lo que la gente quería escuchar, pero debían de admitirlo, cualquiera se hubiera rendido después de los primeros 50 golpes. Y no, Brutacio y Brutilda estaban con una hoja haciendo el conteo de los que eran del Skrill y los golpes del rubio. Anota a Naruto, el Skrill va por las, Brutilda ordenó dejando a todos sorprendidos. Vaya, sí que tienen resistencia ese par. Todos asintieron cuando ven que un par de cuerpos habían golpeado la roca de mal forma y rodaban dando saltos de vez en cuando hasta llegar al centro donde Brutacio y Brutilda estaban muy atentos, y cuando ambos tocaron el suelo el varón dijo: sí, el Skrill gana por una caída, pero nadie celebró porque el rubio y el dragón nuevamente se ponían de pie. ¡Ay, mi cabeza!, se quejó el rubio. Ruargr, rugió el dragón. Ambos se tambalearon un poco antes de verse nuevamente. Bien, ganaste este asalto, pero yo ganaré la guerra. El Skrill cansado del rubio se convirtió en un pararrayos y atacó con su aliento de relámpagos de fuego blanco. Por su parte el rubio alzó su mano izquierda y de este empezó a salir una fuerte corriente de hielo que impactó con el ataque de su rival. La explosión era extraña. Por una parte teníamos a Berk congelado a causa de una tormenta de nieve y del otro lado el mismo Berk pero azotado por una tormenta eléctrica. ¿Cómo diablos pueden hacer algo así?, preguntó Patán, quien tenía dificultades para no volar sin dragón. No solo sé, pero me alegra que no estemos más cerca, de lo contrario sería muy posible que nos convirtieran en paletas de hielo o en vikingo al carbón. La explicación de Patapés dejó en shock a los demás. ¿Pero esto? ¿Él estará bien?, preguntó Astrid al ver a su novio enfrentarse a quien podría ser su compañero. Fergus se quedó quieto viendo lentamente como un joven de aspecto fiero se enfrentaba a un reptil que captaba rayos. Lástima que ya estés comprometido, serías alguien increíble en un futuro, Mérida, espero y te hagas muy buen amigo de él. Los pensamientos de Fergus no eran con envidia mala sino buena, ya que ante él estaba el hijo que muchas de sus casas vecinas y desearon tener, el prodigio de un líder. El rey giró su rostro y se sorprendió al ver la cara pálida de su mujer, algo que le alarmó porque solo apareció esa cara cuando la tragedia ocurrió y de eso habían pasado ya años. De vuelta al combate, el rubio dio un paso que el lagarto imitó acercándose lentamente y aumentando la fuerza del núcleo, pero los vikingos tomaron aquella visión como la señal de refugiarse y se metieron en las casas más próximas mientras ambos idiotas se movían más cerca uno del otro. Stoico tomó a sus invitados y los metió en la cabaña de los padres de Astrid, quienes no pudieron evitar preguntar: ¿por qué no encontraron a un dragón antes? Los jinetes se encogieron de hombros y se dejaron mirar de muerte mientras ambos contendientes cerraban aún más la distancia, produciendo una inestabilidad en el núcleo que les trajo una terrible consecuencia. La isla de Berk en su larga historia de 7 generaciones había sido testigo de muchas cosas, pero la gran batalla entre Naruto y el tan temido dragón Skrill no sería algo que los habitantes olvidarán. Poco a poco salieron de sus casas solo para volver casi al instante, ya sea asustados por un rayo o una ráfaga de hielo.
Increíble, Patapez era el único que se mantenía fuera con un escudo para ver la batalla. ¿Qué sucede, cara de pez? Preguntó Patán. Wow, jamás había visto tal movimiento, no sabía que podía hacer eso, Thor, eso debió de doler, ay, eso dejará marca. Freya no cura eso, por la barba de Thor, eso fue suicida. Los otros jinetes se llenaron de angustia ya que las exclamaciones de Patapez ponían nerviosos a todos, más a Astrid. Por tu madre, Patapez, si no dices algo más que exclamaciones, voy a usar tu cuerpo de escudo para ir a detener a Naruto. El rubio asintió sabiendo que no era broma. Lo intentaré, pero es difícil de explicar qué sucede, porque esto tienes que verlo para creerlo. Astrid rodó los ojos, tomó uno de los escudos de su familia y se acercó a Patapez solo para asombrarse ante lo que veía. No es cierto. Wow, eso fue extraño y golpe bajo. Astrid también empezó a hablar solo con exclamaciones, enfureciendo a los demás, quienes salieron y también quedaron embobados. Thor, con esa exclamación los demás salieron para presenciar tal espectáculo. Naruto daba giros mientras rayos caída en el punto donde despegó, también el Skrill hacía lo propio con las ráfagas heladas de Naruto, todo en una coreografía tan bella que costaba pensar que fue improvisada. Tras 2 horas y media de combate, ambos contendientes se vieron a los ojos con una firmeza inquebrantable. Fuiste un digno oponente, Naruto halagó con suma sinceridad antes de levantar su mano izquierda a una distancia prudente, acción que hizo que Hippo y todo Berg retuviera la respiración, deseando que las cosas fueran bien y Naruto finalmente encontrará a su compañero. Por su parte, el Skrill vio la mano de Naruto y luego al rubio antes de dar un paso adelante y dejar que su rostro hiciera contacto con la mano, provocando un suspiro en Berg. Gracias, Odin, gritó todo Berg. Naruto y los otros jinetes se veían de manera tranquila reunidos después de aquella batalla. Es increíble que estés con un Skrill como si nada. Hippo estaba bastante consternado, pero siendo honesto era obvio por ser su hermano. Sí, Ghidra es bastante testarudo, pero yo también, ambos somos muy parecidos, así que supongo que no hay mejor dragón para mí que este. Los demás parpadearon ante el nombre que escogió Naruto. ¿Ghidra? Fue lo único que se les ocurrió preguntar, así decidí llamarlo por alguna razón extraña, siento que es un nombre perfecto para él. Los otros se encogieron de hombros. Bien, ahora quiero que me ayudes a hacer una silla de montar, no quiero correr el riesgo de perder el regalo de Astrid en una desconocida maniobra. Hippo suspiró, esto sería un largo de proceso. Los 2 días siguientes fueron de convivencia, mientras los jinetes creaban sus sillas de montar mantenían una conversación con Mérida, quien fue obligada a llevarse bien con los chicos, pero grande fue su sorpresa al ver que ellos no deseaban ser parte de una falsa amistad y querían que fuera sincera en todo momento, algo que aceptó con gusto. ¿Entonces a tu madre no le gusta que seas tan salvaje?, preguntó Patán a la pelirroja. Sí, piensa que el término de princesa es de elegancia, pureza y sutileza al hacer las cosas. También cree que las armas son solo para los hombres y que mi padre nunca debió de darme el arco en primer lugar. Los jinetes rieron por la mentalidad de la madre de su nueva amiga. Pues yo en tu lugar no dejaría que alguien decida por mí. Astrid tenía cierto aprecio por la pelirroja, en la cual se veía reflejada al entender el dolor de ella. Exacto, deberías de hacer lo que hace Naruto cuando la aldea trataba de frenarlo en algo, hacerlo aún más para molestar. Brutación no era muy listo, pero siempre sabía que era lo que haría Naruto en cualquier situación. No creo que eso funcione, alegó Mérida. Ja, si supieras que funciona. Naruto ha hecho locuras que nadie más ha hecho y eso le valió una felicitación de todo el pueblo. Luego de ello se volvió el heredero para ser el jefe de Berk, y creo que se lo tiene bien merecido. Astrid podía ser empática con la chica, pero cuando se hablaba de Naruto una cara de presumida siempre se formaba en su rostro antes de si quería poder evitarlo. Wow, suena como si tu marido fuera alguien de sumo prestigio, se burló Mérida. Pues no sé si tengo eso que tú dices, prestigio, pero lo que sí tengo es una idea muy clara sobre lo que soy y lo que quiero, y eso es suficiente para mí. Mientras mi familia y seres queridos estén vivos, no importa si el mundo se ve envuelto en una guerra, yo no tomaré parte del juego. Naruto no se enfadaba con facilidad, pero con esta pelirroja su vena de odio palpitaba como nunca. Por su parte, Mérida quería provocar al rubio aún más. ¿Y qué pasa si alguien llega a, digamos, hacerles un rasguño?
Astrid le vio como si hubiera visto un fantasma mientras los demás tragaron duro y Naruto por su parte dejó la silla de Gira y caminó hasta ponerse a una distancia muy cercana asustando a la pelirroja. Si alguien les hace un rasguño por más pequeño que sea verá la muerte más aterradoras que jamás en su corta vida hayan visto. Mérida se quedó fría de miedo no solo por el tono oscuro del rubio también por sus ojos azules que perdieron la poca luz que tenían dándole el aspecto de un muerto en vida y sumado a su construcción física había mucho de verdad en sus palabras. Ya entiendo, Mérida murmuró con aspecto tierno y sumiso mientras que Naruto volvió a lo que estaba haciendo sin dejar su mirada crítica. Los Dunbrook planeaban quedarse un poco más, en Berk tiempo suficiente como para que los jinetes y Mérida formaran una pequeña amistad todos. Eran muy buenos amigos pero había dos personas que eran muy especiales para ella. Astrid se había vuelto su mejor amiga, casi su hermana con quien podía hablar sin censura y de cualquier cosa. El otro era Naruto quien en un principio le parecía un ser frío pero con el pasar de los días se dio cuenta de que realmente su personalidad era muy protectora debido a su infancia la pérdida de su madre y la constante actividad de dragones se suman al miedo de perder a su hermano y único recuerdo de que su madre existió le llevaron a madurar rápidamente y a crecer aún más para mantener a salvo a sus familiares, pero de Naruto descubrió algo curioso y es que cuando Astrid está con él la vida regresa a sus ojos y las sonrisas son más frecuentes y también Astrid tiene un cambio de personalidad bastante drástico, pero que en parte le mostraba el gran amor que ambos se tenían. En pocas palabras ella estaba sumamente celosa el amor con la persona que sentía un primo valeroso y secretamente favorito. Un día cualquiera en la estancia de los Dunbrook Elinor interceptó a Naruto con una sonrisa amigable. Disculpe joven Naruto quisiera tener una plática con usted si no es problema. Naruto parpadeó sin saber qué hacer exactamente. Sí, no hay problema. Naruto siguió a la mujer quien buscó una costa alejada de la aldea. He escuchado de sus proezas en la isla y en el campo de batalla y he de decir que son bastante asombrosas pero su historia me ha tocado el corazón. Fue ayudado por Stoico y su esposa cuando aún era un bebé fue rescatado de las turbulentas aguas y las frías piedras también vio morir a su madre a una edad muy temprana. Cualquiera en su lugar se hubiera vuelto loco ante tantos sucesos pero usted se mantuvo firme y necio ante el mundo. ¿Cómo lo hizo? Naruto se sintió incómodo por tal pregunta, pero estaba muy convencido de su respuesta, después de todo venía de su corazón. No puedo decir por qué me mantuve cuerdo en ese entonces, pero una de las razones es que si me quebraba tanto mi padre como mi hermano, sufrirían aún más después de la muerte de mi madre. Las cosas han sido difíciles y como futuro líder he aprendido a mantener mi mente ocupada en el dolor de mis habitantes. Después de todo un hombre fuerte se cuida a sí mismo pero los más fuertes protegen a los demás. Los ojos de Elinor se abrieron cuando una silueta familiar se formó a un lado de Naruto. Si es todo me retiro majestad, tengo que ganar un lindo beso de mi prometida. Naruto partió dejando a Elinor con una sola idea. Si es él, después de 18 años te muestras ante nosotros pero no eres quien se supone que deberías ser. Eres un guerrero y un poderoso líder y tus costumbres son muy contradictorias a tus raíces, pero aún está ahí tu corazón de rey. Todos sabrán de ti algún día. Fergus, gracias por traerme aquí. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elinor con la gran revelación que tuvo en esa pequeña charla. El día de la partida había llegado. Los Dunbrook habían decidido adelantar su viaje por causa de una noticia sumamente importante. Lamento tener que irnos de este modo, pero mi sobrina acaba de aparecer después de años desaparecida. Es un día de júbilo. Espero que pronto nos veamos para la boda de Naruto. Nos vemos Stoico. Fergus parecía obligado a partir de ver que algo que a su esposa le molestaba. Sabía que su esposo tenía mentalidad de salvaje, pero esto era demasiado para ella. No era que le incomode la aldea y su gente, le agradaba pero había costumbres que simplemente para ella eran demasiado bárbaras. Descuida Fergus, es entendible que tengan que partir y tranquilo amigo que eso sucederá muy pronto. Stoico también estaba triste pero se mantenía sereno. Bueno, me tengo que ir, los voy a extrañar mucho. Escríbanme por favor, no soportaré mucho sin recibir noticias suya. Los jinetes asintieron antes de darse un abrazo grupal. Viaje bueno Mérida, le susurró Astrid viéndolos partir. Los Dunbrook estaban en alta mar cuando su madre le hizo una pregunta. ¿Te hiciste muy buena amiga de ellos?, preguntó.
Sí, pero te seré sincera Naruto, pues fue como estar en familia, siento que puedo ir con él y hablar de cualquier cosa, es ese tipo de persona que lo ves de vez en cuando y cuando lo haces pasas todo el tiempo con él, Elinor asintió entendía bien así hija. Se le llama primo a ese tipo de personas y son muy buenas compañías, Mérida asintió captando la intención de su madre. En ver Naruto se quedó en la playa viendo la marea subir y bajar. Hay algo extraño en esa familia, Naruto habló viendo a su dragón. Llámame loco pero ella se parece un poco a mí, Hidra rugió como si fuera algo sin importancia y Naruto se encogió de hombros también. En otro reino una joven de ojos azules veía su ventana con la mirada decaída. Es verano y yo no puedo salir, esto es deprimente, suspiró dejando un vaho frío salir de su boca, mientras la ventana se escarcha. Mas el mundo gira y las estrellas se alinean para un suceso extraordinario, el mundo se prepara para el regreso del verdadero rey.